can't think of any other race like the Red Bull X Alps. There's nothing really comparable with anything else out there. Physically, mentally, it takes so much. You're hiking 5,000 meters in a day or running a marathon a day. I was thinking I will never do this again, I think, because it's too tough. These athletes who are taking part, they really are the world's best. They're making quite often life and death decisions while flying. The flying is incredibly technical. The terrain is very demanding, very high peaks, very low valleys. A roller coaster ride every day. Yeah, it's amazing. This race, I think, has become so much more advanced every year. It becomes more competitive, it becomes faster, it becomes harder. Muy buenos días en este séptimo día de carrera. Séptimo día de X-Alps. Mañana a las 11 de la mañana ya será el octavo día, pero impresionante. Impresionante lo que estamos viviendo, impresionante lo que estamos viendo hoy, concretamente, con nuestro Matin. Ya veis la cara de imbécil que tengo hoy, que estoy contento, qué contento estoy de lo bien que le va. Bueno, pues voy a empezar con él, qué narices. Bueno, no, antes voy a empezar, pues los que estéis ahí viendo, los poquitos que estéis viendo ahí ahora, un sábado a la mañana me imagino que la cosa estará más complicada para tener seguimiento, porque hace muy buen tiempo, al menos donde yo estoy. Soy de los pocos pringaos que no van a ir a volar hoy. Porque hay cosas que me pesan más, sí, ya lo sé, estoy colgado. Por algo se llama estos psicópatas de la X-Alp. Bueno, los que estáis ahí, si podéis decirme si se oye todo bien, si está todo en su sitio, antes de seguir y hacer el ridículo hablando solo. Y bueno, pues, ¿qué puedo contar? ¿Qué puedo contar? Pues esto. Matin había despegado súper pronto, a las 9 de la mañana. Aquí lo tenemos, la del Boden, donde se quedó ayer. Se quedó aquí en el restaurante. Ha hecho un pequeño pateo y ya está. Y ha tirado. A las 9 de la mañana ya ha empezado, ha trincado 2.500, incluso 3.000. Gracias por la confirmación de escucha. Y lo tenemos que ha hecho exactamente el plan que tenía pensado. Matin piensa mucho, os lo puedo asegurar. Y ese plan es el que está realizando, pero tal es así que ahora mismo lo tenemos al lado de Ondra, bueno, a 3.457 Matin, esquivando la zona del espacio aéreo de esto, de aquí, y bueno, preparado para saltar. Ondra aquí lo tenemos, y Sibrand que se había escapado porque pateó y ha subido aquí a volar, ha subido a este monte a volar. Bueno, ahí lo tenemos, que se está tirando hacia dirección al Mont Blanc. Ya sabéis que hoy toca ir al Mont Blanc, hacer la famosa ferrata. Bueno, pues él lo tenemos en planeo hacia estas laderas ya, con caras este. Que bueno, que a ver qué tal le va. Y bueno, por otro lado, voy a cambiar el navegador para... Voy a cambiar, a ver, amigos, que no se me vaya. En Bornair voy a poner un poco. También tenemos aquí a Céline con Matin. Bueno, un poco más abajo. Pero están juntos. Este es el espacio que decía, el de Sion, que tienen que evitarlo. Ya está evitado. Y ahora toca saltar. Entonces, bueno, si activamos los tracks de estos, veremos las pequeñas diferencias. Matin ha volado, bueno, lleva todo el tiempo volando, desde las 9, o sea, 2 horas y media de vuelo lleva. Incluso antes de las 9 creo que era, por ahí. Céline y Ondra pues han pateado. Han pateado, en el caso de Céline despega de por aquí. Bueno, este es el track de Matin, este primer de la izquierda. Los otros dos son de Céline y Ondra. Céline despegó de por aquí y Ondra pues más alto. Bueno, más alto no, antes. Pero bueno, o sea que el desempeño de Matin esta mañana está siendo fantástico. El día en principio no es muy bueno, porque supone que a la tarde se fastidia y tal, pero por la mañana, de hecho yo diría que es mejor de lo que daban las previsiones. Y he de decirlo porque yo era más pesimista que Matin hablando a la mañana,
Y nada, me ha cerrado la boca como debe cerrarla, ¿no? Callarme la boca, demostrando que es más bueno que el patín. Bueno, pues eso, enseguida afrontarán este salto de Martigny, famoso, ¿no? Que suele ser complicado. El viento abajo es de 16 por hora, de hace un cuarto de hora, y ahora ya a partir de ahora solo va a subir. La previsión de vientos de oeste, la voy a poner un segundito, ya que estamos aquí. Pues vamos a ponerla a 2000 primero. Bien, cuando salen verdes está bien. Esto es a las 2 de la tarde, esto es a las 12. A 2000, pues en general los vientos son flojos de oeste. El día en general lo van a tener un poco en contra el viento. Pero bueno, a ver si pueden acercarse a Chamonix lo más posible. El equipo, por supuesto, ya está allí, preparado, con la ferrata. A las 2 de la tarde, a esta altura, pues ya vemos que se acelera mucho el viento aquí en el valle que va a la ferrata. Perdón, el valle que va a la ferrata es por aquí. Aquí tenemos la baliza. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí. Entonces, claro, ellos van a ir por aquí. Pero bueno, se acelera más en el lado de Chamonix. En de Mont Blanc, en Courmayeur, pues no tanto. Si lo pongo a 3000, voy a poner la previsión suiza, pues bueno, tampoco es terrible, sigue estando verde, así que, y un poco ladeado, ¿verdad? Lo único que las caras estarán sotaventadas, pero bueno, ya lo veremos cómo se lo montan. Esto es para luego, en realidad. Bien. Voy a quitar los espacios aéreos porque ya están superados y solo me molestan. Y vamos a ver más cositas hoy. Hoy preparo una entrevista a un personaje muy importante en la X-Alp. A ver si dentro de un ratillo podemos hacerla. Y creo que va a valer mucho la pena. Bueno, quería deciros también otras cosas. Bueno, tenemos la aplicación Relief Maps, en la que podéis seguir la carrera en 3 dimensiones. Y es bastante... no se queda colgado el ordenador. Tiene el mismo retardo más o menos que el oficial, un poco de retardo, 3 o 4 minutos. Pero bueno, es otra opción que no la he usado ningún día y me da pena no haberla usado porque desde luego es un lujo también tenerla. Con un montón de capas que ayudan de diferentes maneras. Y bueno, para quien lo quiera ver, os voy a poner aquí para PC el enlace a la aplicación en el chat y lo voy a fijar además para que luego el que llegue lo pueda ver. Igualmente la podéis instalar en Android o iPhone y creo que es directamente lo que os va a abrir la X-Alp. Es una buena opción para seguir la carrera. Una más tenemos ya, tenemos X-Contest, Barnair, Relief y luego la oficial. Hablando de oficial, vamos a ver un poco oficialmente qué pasa. La voy a abrir de nuevo mientras, porque interesa tenerla ahí. Y vamos allá. A ver. Ayer creo que la cosa esta de abrir en Edge la aplicación nos funcionó bien. Y así que hoy voy a mantener esa intención. Bueno, pues vamos a ver cómo va la cabeza de carrera. Tenemos a Lars que lleva 5 kilómetros de ventaja sobre Kriegel. Aaron está más lejos, pero está volando. Vamos a verlo. Ya escogió una ruta totalmente diferente. Y bueno, ahora mismo está en el aire. Los dos primeros están a pata porque el día no es bueno. El día es lluvioso y húmedo. Sin embargo, aquí vemos a Lars que está subiendo la ladera para buscar como mínimo un planeo hacia la baliza. Baliza que ahora mismo está vamos a ver, en línea recta. Bueno, primero la de abajo. Ya sabéis que aquí hay que hacerlo un poco especial. A 14 kilómetros en línea recta de su ubicación. O sea que... muy bien. Bueno, pues todavía queda un rato de pateo, o si vuela, pues menos rato, estaba claro, por supuesto.
Mientras, pues Kriegel lo tenemos también pateando. De momento por el valle. Claro, la distancia de carrera que he dicho de 5 kilómetros es relativa, ¿no? Porque si tienes que patear esta curva es menos. 5 kilómetros es en línea recta con el fin de carrera. ¿Vale? Y decía que Aaron, voy a darle clic. Estamos a 1100 metros. Ha hecho este vuelo. Su ruta no la ha seguido muy bien porque ayer acabamos el día con uno al lado del otro. Y ahí lo tenemos en... espera que quite las lluvias y todas esas cosas. Ahí lo tenemos acabando este planeo. Bueno, se ve que llueve. Ahora sí le ha quitado. Y bueno, pues eso. Tendrá que recuperar un poco. Aunque queda mucha carrera. Quedan 300 kilómetros hasta el final. Y no sé. Hoy la meteo parece que es un poco mala. Aaron en unas entrevistas por ahí ya decía que cree que tocaba mucho pateo hoy. Y bueno, pues sinceramente espero que sea así porque mañana no me viene nada bien que termine la carrera. Igualmente, por ahí comentaba en algún grupo a ver cuándo termina la carrera. Uy, mira, me llama, tengo que coger una llamada, un segundito, ¿eh? Vale, pues si no me equivoco, a ver, háblame tú un poco. Sí, aquí estoy. Vale, pues ¿Me escuchas bien? te escucho perfectamente. ¿Me oyes? Buenísimo. Vale, pues mira, aquí estamos. Como podéis ver, tenemos nada más y menos que a Tom de Orlodot. Hola Tom, muchas gracias por venir, hombre. Diego. Un placer estar aquí contigo. Bueno, un placer para nosotros, que estás ahí currando para el X-Alp y nos dedicas unos minutillos. Oye, perfecto, encantado. Oye, Sí, lo sí. primero, ¿qué tal La verdad estás? Ah, bueno, comenta, ¿Cómo? perdón. No, dime. No, es que está genial. Estoy aquí, es súper intenso, la verdad, porque estamos corriendo detrás de los primeros que, bueno, van casi más rápido que el auto, ¿sabes? Estamos conduciendo todo el día, dando vueltas por las montañas. Es una pasada. La verdad es que es increíble vivirlo desde el suelo también.
Bueno, este año que sigues la carrera desde el suelo, eso, sensaciones diferentes, ¿no? ¿Te echas de menos estar en el aire o no? Sí, la verdad es que, bueno, sensaciones diferentes, sí, porque realmente cuando estás en la carrera, pues no te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, también del riesgo de todo eso, del valor que uno necesita para volar ahí, ¿sabes? Cuando estás en el suelo lo ves y ves las condiciones, puedes analizar las líneas y ahí te das cuenta bueno, de lo difícil que es esa carrera, ¿no? De hecho, sí, estoy un poco, bueno, me encantaría estar, obviamente, especialmente para una edición como esta, que ya ves que se está volando increíble. Ahora están haciendo casi todo en vuelo. Y ediciones así no tuvimos muchas. Yo tuve un par de ediciones donde había días enteros de lluvia, donde estás caminando todo mojado ahí durante 2, 3, 4 días seguidos, ¿sabes? Así que sí, esa edición es especial, con unas condiciones de vuelo increíble y con un grupo de pilotos del otro mundo, vamos. Los 10, 15 primeros están en una liga increíble. La verdad es que yo flipo con la calidad de los pilotos de este año. Y además hemos tenido la carrera con un montón de pilotos juntos, muy juntos, 8 pilotos que estaban en un pañuelo. Luego sí que se ha roto desde Les Des Alpes, sí que se ha roto un poco, ¿verdad? Se ha separado la cosa. Sí, se ha separado la cosa, pero bueno, ves que con buenas condiciones de vuelo, todos los pilotos son increíbles. Perdona, que hay alguien que quiere aparcar al lado. Bueno, esto es directo. Sí, estamos en directo ahí en plena acción. Sí, pues mira, los pilotos son tan buenos, realmente ha sido un poco una historia de suerte también, ¿sabes? Viendo un poco lo que está pasando con el grupo, iban todos juntos y poco a poco, para que vamos a mover el coche, Sí, y poco a poco tranquilo. se abrió un poco el grupo, pero al final es increíble porque uno tiene un poco de suerte, uno es un poco oportunista y pasa adelante, ¿sabes? En un segundo cambia todo. Y hasta hace 2 días yo pensaba que iban a llegar los 10 ahí juntos adelante, ¿sabes? Pero bueno, hay pilotos como Kriegel y otros que están intentando otras líneas, otras opciones para justamente salir del grupo, ¿no? Y quitarse todos esos pilotos de encima. Así que bueno, ahora con las condiciones un poco más complicadas, cuando se vuela bien, y todo el mundo vuela bien. Y Van más o menos juntos. todo el mundo hace las mismas líneas y van Ujú. juntos. Y además, imagínate, cuando pones 5, 6, 8 pilotos así juntos, son todos muy buenos, pues se aprovecha todo. Claro. ¿Sabes? No se pierde ninguna térmica, las líneas. Parece más la Copa del Mundo que High Can Fly, ¿verdad? Sí, y al final van un poco controlando el grupo, ¿sabes? Porque si aterrizas en el fondo en un valle te cuesta mucho, ¿sabes? Entonces la gente van un poco ahí, poco a poco avanzando. Pero lo que pasa es que ese grupo iba tan rápido que, claro, dejó tirado al segundo grupo, a los perseguidores. Porque para ellos, si tú ahora vas solo atrás de un grupo de 5 o 6 pilotos de ese nivel, es imposible seguir. Las medias de velocidad, si lo miras, casi van 2 veces más rápido, ¿sabes? Es una pasada. Así que, bueno, es lo que hemos visto. Y también, al final, a mí lo que me gusta mucho es que estoy mirando toda la carrera. Los del frente me importan y tal, y me gusta mucho ver lo que hacen, pero los de atrás también, ¿sabes? Está bonita la carrera. Todos son héroes. Para mí, y yo estuve ahí un par de veces en el Ixalp, un poco en medio del grupo ahí, pues se hace una carrera, una aventura igual que los primeros, ¿sabes? Al final, y hay que tomar opciones y es súper interesante también. La verdad es que Claro, porque tú, estamos viendo... ¿cuántas Exals llevas tú? ¿Desde qué año llevabas participando? Yo hice el primero en 2007, así que ya he hecho 9 y va para el número 10 este año, pero va a tener que ser en 2 años. Bueno, ¿qué tal estás de la lesión? Bien. La verdad es que poco a poco saliendo de esta aventura, que ha sido bastante complicado, la verdad, porque tuve como 10 cirugías diferentes, ¿sabes? 80 días en el hospital, fue muy complicado, la verdad. 80 días. Infecciones y tal, pero ahora estoy viendo la luz a final del túnel, ¿sabes? Qué bien. Bueno, bien, estupendo. Oye, córtanos cuando tengas que cortar, ¿eh? Que entiendo que tienes líos por allí. Y No, tranquilo, todo los tuyo. chicos están aquí. Ya veo. Yo No, creo que no hay piensan problema. que estoy hablando con un amigo ahí en Bueno, espero que sea así, ¿no? También. ¿Estás hablando con un amigo, no? ¿O qué?
no, tranca, relax, no pasa nada. Así que, pero no. Que bueno, tú estás en San Moritz, ¿no? Ahora mismo, y la meteo está mala, ¿eh? No hay, ahí. Mira, salimos de Bellinzona ayer y hicimos mitad de camino más o menos. Es una carretera un poco complicada, pero esta mañana a las 8:30 ya había tormentas por ahí, ¿sabes? Se escuchaba tormenta. Y aquí en San Moritz está todo mucho más abierto, pero como casi todos los días en San Moritz hay 30-40 por hora de viento en el valle. Ya. Entonces los chicos están intentando llegar volando. Yo creo que si sale todo bien van a llegar volando y van a subir andando otra vez rapidito. Y bueno, si vuelan bien, esta tarde pueden estar, bueno, yo creo que el Hermos es todavía posible, ¿sabes? Entonces si llegan al Hermos, pues llegarían mañana a la noche al final de la... Increíble, ¿eh? La verdad es que esto me lo dices hace una semana y no me lo creo, ¿eh? No, yo tampoco, ¿sabes? Yo hasta estaba hablando con la organización, le decía, mira chicos, 12 días me parece muy poco, puede ser que nadie llegue, ¿sabes? Porque, ¿sabes? Pero al final yo creo que van a llegar bastante, por lo menos los 10 primeros. El segundo grupo está bien atrás, ¿sabes? Va a ser un poco más complicado y además la meteo está un poco cambiando y tal, pero bueno, quién sabe, son todos máquinas, ¿sabes? Así que tienen todavía 6 días. Pero tienes que hacer una media de más de 120 kilómetros en línea recta por día, imagínate, ¿sabes? Eso está para poca gente, ¿no? En realidad, con meteo buena sí, desde luego, pero con meteo mediocre la cosa se complica, ¿no? Con el recorrido que Sí. tenemos. Sí, totalmente, sí. Pero bueno, dependiendo del día. Pero mira, la historia de Ixalp, estuvimos estudiando un poco los números, la cifra, la estadística, y hasta con meteo complicada y chunga se hace más o menos 100 kilómetros por día en línea recta, imagínate. Sí. Entonces, Eso se lo pregunté una vez a Kriegel en la X-Peer. Le dije, oye, ¿cuántos crees tú que puedes hacer? Dice, con meteo mala, unos 100 diarios. Digo, joder, con meteo mala. Así que con meteo buena, pues a lo loco. Sí. Es que ahora, no veas, ¿sabes? Las mochilas son ligeritas, Claro. cambió mucho desde tantos años, ¿sabes? En 2007 yo tenía una mochila de 14 kilos, no tenía GPS, llevaba los mapas en papel, ¿sabes? Íbamos ahí, nos perdíamos todos los días, cada día estábamos ahí medio perdidos y ahora pues vamos con el smartphone, con la localización, con un equipo que te ve está un poco siempre, más avanzado. además. Es mucho más pro todo, ya lo viste en la Xperia también, me imagino. Bueno, el Exalp está a otro nivel, hay que reconocerlo, es así, pero bueno. Pues no sé. No sé, al final, ¿sabes qué? Al final es lo mismo, ¿sabes? Es cruzar una cadena de montaña lo más rápido posible. El Exalp, bueno, tiene ¿sabes? Muchos medios, ¿no? Alrededor Sí. y tal, pero al final es lo mismo. La calidad de la aventura es igual. Y a mí la verdad es que cada vez más quiero estar en los Pirineos porque los Alpes me encantan, pero los Pirineos tienen algo un poco más salvaje que me encanta también, ¿sabes? Así que, bueno, algún día Ya estaremos por ahí. hiciste aquella experience, ¿no? Aquella travesía de los Pirineos hace unos años también, ¿no? Sí, me hice la travesía del oeste al este, del faro al faro, en solitario. ¿Te acuerdas? Ahí Con un montón de peso en la espalda. me llamabas ahí, me dabas consejos y tal, me hacías un poco de rookie. Bueno, Me ayudó mucho, de verdad. Y nada, me gustaría hacerlo otra vez. Yo tengo un plan ahí, te contaré. No lo puedo vale. hablar mucho No ahora, lo pero hables, te no lo contaré. hables. Vale, a ver si algún día Buenísimo. tenemos por la Expert también, ¿eh? Si te animas. Sería genial. Aquí la verdad es estaremos. que me gustaría hacerla, sí. Me Una gustaría semanita hacerla. solo es más fácil. Bueno, depende un poco de la meteo, ¿no? Pero al Por final nunca supuesto. es fácil porque tienes que ir a full speed y tal, pero es verdad que ahora con las velas que tenemos y los vuelos, las condiciones, los chicos vuelan en todo, ¿sabes? Eso es ha sido un poco el debate de esta Exalp, ¿no? Que el segundo día vimos que la gente se ponía en vuelo en mucho viento. Bueno, ya sabes, ¿no? Son pilotos de mucho nivel, pero está claro que un par de ellos se pasaron. Y es difícil en ese tipo de carrera porque, bueno, tienes que responsabilizar al piloto, obviamente es el piloto que decide, ¿no? Él puede estar en el aire o puede estar corriendo. Pero al final los pilotos están un poco en su túnel, ¿no? No tienen la visión exacta de las condiciones, están en modo full racing y es difícil a veces de darse cuenta del peligro. Y bueno, tuvimos un par de accidentes, nada muy grave, pero unos pilotos que tuvieron miedo, que se lo pasaron mal en condiciones chungas. Y ahora como estamos llegando al 6
7 días, ¿sabes? No es como el Xperia donde después de 5 o 6 días se acaba más o menos. Aquí justamente está empezando, bueno, la otra mitad para la mayoría de los pilotos, ¿no? Y están cansados, se toman malas decisiones. Entonces nosotros, bueno, yo desde afuera y como soy parte del comité de pilotos, también estoy intentando hablar con ellos, ¿no? Decir, tío, ayer estaba volando al lado de una tormenta o aterrizaste en medio del valle con mucho viento. Estamos intentando, bueno, decirle, ¿no?, a esa gente que tienen que tener mucho cuidado, porque a veces se pasan un poco y bueno, es así, tenemos que trabajar en eso, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, yo también como organizador es algo que tengo en mente. Al final confías ciegamente en los pilotos porque tienes que hacerlo. Hay diferentes niveles. Lo malo es cuando un piloto sobrepasa su nivel, sobre todo, ¿no? Eso es el mayor problema. Y hay una gran diferencia de niveles. Por supuesto. Aquí, ¿sabes? Sí, Entre sí. tú y yo, tú ves a Patrick Van Canel despegar en mucho viento y lo hace súper limpio, lo tiene clarísimo. Y luego ves otro que casi se mata, Sí, sí, ¿sabes? sí, En sí. la misma condición. Entonces, es difícil porque tú podrías decir a unos, pues, para ti está bien, y al otro, pues, yo, si fueras tú, no me irías, ¿no? Pero es difícil eso. Y obviamente si no despegas, pues pierdes mucho tiempo. Pero al final es una carrera, pero es una aventura. Y a mí es lo que me gusta decir, es una aventura más que una carrera. Y tiene que ser así, ¿sabes? Para muchos es una carrera más que una aventura, pero al final no todos somos Kriegelmorer y hay que volar con su nivel y aprovechar esas montañas que son increíbles, esa aventura que es muy linda. Y al final del día, la verdad, para decirte, bueno, para mí el ranking no importa tanto, ¿sabes? Yo veo las líneas que hacen los chicos ahí y tienen todo mi respeto hasta los últimos porque están haciendo una carrera increíble y el ranking es lo de menos, en serio. Y más un año así como que, te digo, yo creo que de los 30 y algo hay 15 que merecen ganar, en serio. Pero por poco que tienes mala suerte, te quedas atrás. Pero todos, y lo viste, hasta el quinto día, pues todo el mundo estaba juntos. Todos son capaces de hacer vuelos increíbles y volar rápido y rápido por la carretera. Al final, con condiciones así de este tipo de meteo, pues la cosa va cambiando y hay un poco de suerte ahí también, ¿sabes? Ya, casualmente la suerte de los primeros siempre, no sé por qué, casualmente, lo digo entre comillas, pero bueno. Oye, hablabas de líneas. Pero mira, yo ahora que lo miro bien, estoy ahí delante del ordenador y tal, he visto muchos errores de los primeros, ¿sabes? Muchos. Sí, cagadas ahí, perdona por la palabra, pero cosas que dices, ¿qué pasó ahí? ¿Qué le pasó por la cabeza? ¿No? Entonces, hasta el Kriegel, que es una máquina, está haciendo errores, ¿sabes? Sí. Y a veces casi le cuesta. Entonces, vamos a ver un poco lo que pasa ahora, pero a mí me encantan todos los pilotos, pero ahora estuve mirando el Simon Oberhahner, me encantan las líneas que toma, las decisiones que toma, es muy tranquilo, a mí también, sí. Tranquilo, muy relax. Hay unos pilotos que hicieron cosas muy lindas. El Gabriel, el brasilero, es una pena que tuvo un accidente porque él iba súper bien, un estilo de vuelo agresivo, original. Christian Schuck también era otro espectacular con las líneas. Schuck lo hacía todo a su manera, ¿sabes? Sí. Eso me encanta. Luego hay otros pilotos que son más seguidores, ¿no? Que siguen un poco el grupo de cabeza. Pero no, hay unos pilotos que estuvieron haciendo cosas Damián Lacasse, que hizo segundo el año pasado gracias a que hizo lo que le parece que es bueno hacer. Es estupendo verle. El Damián es un pilotazo, y además es muy buena persona, es un gran amigo, es un tío increíble. Y bueno, ayer tuvo que organizarse con las tormentas porque había nubes enormes encima por el camino y tuvo que dar una vuelta gigantesca. Y bueno, menos mal que funcionó, porque si no se quedaba atrás. Funcionó muy bien porque adelantó 4 o 5 puestos, además, ayer. Sí. No, el Damián yo creo que se merece su puesto ahí en el podium, pero vamos a ver lo que pasa estos días. Muy bien. Oye, pues tampoco te quiero molestar más. Muchísimas gracias, Ha sido un placer hablar contigo. Cuando quieras, siempre. Aquí estaremos. Oye, yo encantado de recibirte. Cuando te aburras, sabes. Pasaré a visitarte quizás este verano o un poco más tarde, pasaré a visitarte. Vale. Muy bien. Genial. Venga, un abrazo. Venga, gracias por todo. Chao. Adiós. Bueno, ya lo habéis visto, un pedazo de lujazo que hemos tenido aquí con Tom de Dorlodó, al que le agradezco muchísimo el
el que haya hecho esto, el que haya estado con nosotros. La verdad es que buah, ha sido una gozada, tenerlo aquí. Una auténtica gozada. Bueno, pues nada, volveremos al mundo real o al mundo irreal de la realidad. Que tenemos a Lars, que ha hecho el descensito que veíamos que iba a hacer para acercarse a la baliza. Ahí lo tenemos. Y ahora lo tenemos pues más cerca, está a tiro de piedra, cuando son las 12 de la mañana, en un día que no es muy volable por delante, ¿eh? Nos ha dicho Tom que toca patear, pero que cree aún así que hoy podrá llegar al Hermos, aquí. Y si hoy llegan al Hermos, mañana están en gol, en meta. Muy a mi pesar. O sea que... Y estamos hablando con un piloto que participa en la XAL desde el año 2007, que ha hecho 9 carreras nada menos. Es una auténtica barbaridad la experiencia que atesora Tom, ¿no? Cómo conoce la carrera por dentro. Este año lo está viendo más por fuera, pero bueno, hay que tener fe absoluta en todo lo que dice. Y Aaron, que no ha aterrizado, y no solo no ha aterrizado, sino que además está trincando. A ver, quiero quitar las lluvias. Bueno, pues está ahorrando pateo, ¿no? Aquí el suelo es muy bajo, está como a 300 metros más o menos. El fondo del valle unos 200. Bueno, y lo tenemos girando un 0, Girando un 0 y mira, ahorrándose pateo que antes Kriegel y Lars sí que han hecho. Kriegel lo tenemos en distancia de carrera. De Aaron está a casi 20 kilómetros, bueno, sin casi, 21 kilómetros, que no es poco. Pero a ver hasta dónde puede llegar Aaron volando, Es una apuesta diferente la que ha hecho él y está chulo. Pero tengo que saltar al nuestro, que lo tengo muy olvidado desde hace demasiado tiempo. Bueno, olvidado no. Teníamos la entrevista con Tom, que era súper interesante y la tenía que ver sí o sí. Así que vamos a ver cómo están las cosas. Aquí está. Bueno, a 3500, preparándose para el salto. Está junto con Ondra. Qué cosas, Ondra que se escapó ayer, que le sacó un buen pedazo en la baliza. Y hoy están juntos, pero no solo él. También está Celine. A ver, esto se actualiza. Ahí está. Celine también está a 3800, Martina a 3500 y pico, 3800. Ondra salta con 3500. Una buenísima altura para asegurar un poco el paso. Y mientras Sibran Warren también lo tenemos trincado aquí a 3000 y pico. O sea que el día ahora mismo es bueno. Es un buen día a estas horas, las 12. Y un día al que le están sacando punta a los de atrás. Ya sabéis que vienen aquí a hacer la baliza del Mont Blanc, la de la ferrata. Si es posible, querrán venir a aterrizar aquí y luego hacer la parte de la ferrata y bajar volando, claro. A ver si la meteo les permite bajar volando, porque si no la diferencia entre bajar volando y bajar andando es enorme, sobre todo en cuanto a cansancio, ¿verdad? Claro, los demás equipos, la mayoría consiguen salir de aquí volando. Vamos a poner los tracks de los otros días para que veamos cómo todos los que han pasado por aquí se han ido volando. Pero la meteo hoy veremos cómo es. Uy, perdón. A ver, un segundo, que me llaman por teléfono, un momentito. Aquí, que me preguntaba uno a ver qué tal van las retransmisiones y le he dicho, es que estoy en ella. Bueno, lo que decía, todos han salido volando de esta baliza, todos los participantes. Entonces, claro, esperemos que sea así también para ellos. A ver cómo está el radar de lluvias. Hasta ahora no hay nada en ningún sitio, pero es que a la tarde la previsión no es muy gloriosa. Vamos a ver la previsión en tengo un vacío mental, en Windy. Vamos aquí a la zona de carrera y voy a poner la previsión de lluvia. ¿Dónde estamos? Que estoy perdido. Es que este formato de Windy es muy incómodo para ver, la verdad. Aquí, ya me acerco, aquí. Bueno, según esto,
hoy a las 12, o sea, ahora tendría que estar con ya rayos y truenos. Hemos de suponer que no está. De hecho, vamos a ver cómo está. Bueno, en Martigny pone que está casi lloviendo o lloviendo, ¿no? No sé, bueno, esta cámara no dice mucho porque se ven nubes. No, es que se ve tan oscuro que parece que yo qué sé. Pero a ver, ¿dónde tenemos más cámaras? Que se vean algo. Aquí. No, vale. Hace una hora es esto. Y bueno, vemos que el panorama no es tan terrorífico, ni mucho menos. Aquí poco cielo vamos a ver, me parece. Pero vemos que hay sol en las sombras. Lo cual anima un montón, ¿no? Y en la ruta, vamos a ver alguna cámara más. La ruta que tienen que llevar. Ya sabemos que viene hacia Courmayeur. Lo digo bien, no es que Tom me esté oyendo, o lo intento decir bien, no es que Tom me esté oyendo y se ríe mucho de mí. Van a entrar por aquí, ¿vale? Entonces por aquí, a ver qué tenemos. Bueno, de momento sí que hay torreones de nubes. Esto es de hace un minuto. Un poco más adentro. Bueno, aquí sí que está hace 3 minutos despejado. En fin. Y ellos vienen no por Chamonix, sino por atrás, hacia aquí, hacia Courmayeur, que ahora mismo pues el aspecto es estupendo. Así que si se dan prisa, pues igual pueden apurar al máximo la situación, porque si no, estas lluvias parece que les pueden afectar. Vamos a quitar esto. Ahí. Parece que les puedan afectar. Por aquí, ¿ven? ¿Vale? Esta es la ruta. La ruta que tiene que seguir. Por aquí. A ver cómo está el patio. En la previsión, vamos a ver más tarde, o vamos a darle a la animación a ver qué dice. La 1, las 2, 3, 4, 6 de la tarde, 8 de la tarde, etcétera. Esto según la CMWF. No sé si aquí se puede ver también la animación con Iconeu. Vamos a ponerla, que parece que acierta más Iconeu o Icon D2, que es la de los Alpes. Ahora voy a cambiarla, la de la animación, la 1, las 2, 3. Bueno, pues está un poco así, ¿no? Está complicado. A ver si con la Icon D2 hay también. Antes de las 11 la voy a poner. Ya sabéis que vienen por aquí. Así. A las 2, mira, aquí no dan tanta lluvia. Igual se aproxima más a las otras, ¿eh? A ver si es esta. Vamos a quedarnos con esta, que es la mejor de todas las que hemos visto. Me quedo con ella, venga. Compro previsión. Al resto de la carrera ahora entraremos un poco, que no estoy haciendo ni caso. Porque, bueno, ya sabéis. La prioridad era la entrevista con Tom de Doglodo, que si echáis atrás la podréis ver. Que podéis, como esto es un directo, podéis echar hacia atrás y ver que ha sido súper interesante, una entrevista larga, no sé si hemos estado 10 o 15 minutos, que ha tenido Tom a bien pues el atendernos. Está en plena carrera, está trabajando para la XAL como parte del jurado, ¿no?, de la carrera, que decide o que ayuda a decidir si las condiciones son adecuadas, si hay que penalizar, etcétera, o recomendar simplemente a los pilotos. Ya lo ha comentado él, ¿no? Pues le llamo y le digo a ver que tenga cuidado, que tal y cual. Bueno, pues aquí tenemos Ondra, se ha saltado ya, y Matin prefiere asegurar un poquito más. Va hacia atrás y Ondra ha saltado, y bueno, ahora veremos qué tal va la cosa. Voy a poner el otro live, a ver si vemos más gente por la zona, más pilotos quiero decir. Ahora mismo no se ve a nadie más. Este piloto, a ver, ¿de dónde viene? No, está despegado aquí mismo. Ludovic Metre también ha despegado aquí mismo. Elena no sé qué también es por esta zona. Sivan Warren, perdón. Ahí lo tenemos. Este sí es de la carrera, por supuesto, que ha hecho a pata y ha despegado de aquí. Y por lo demás no veo más pilotos aquí cerca. Así que veremos.
Son las 12 y 10, ¿eh? 12 y 10, horario de carrera. Un segundito. Un momento, ya vengo. Bueno, Martín, pues supongo que está asegurando un poquito para poder saltar con más confianza. Pues eso, nos vemos más gente por aquí. Vale, el equipo está ya en la base de la ferrata, quizás lo podamos ver aquí, porque tienen el equipo, aquí está. Aquí tenemos a Tutti, que está en la zona próxima a la ferrata, es el equipo preparado para darle toda la equipación necesaria para poder subir. Ya sabemos que el paso este de la Fully va a ser complicado, porque es alto, básicamente, ¿no? Son 2700. Y bueno, ahora veremos. Lo que vemos es que Sebran está yendo muy bien por las caras de este lateral. Entonces, una cosa muy muy importante es cruzar esto volando, la Fully. Martín ya lo sabe de sobra, se lo conoce, y de hecho la palabra la Fully la hemos oído varias veces entre ayer y hoy. Así que lo que está haciendo es todo para asegurar y tener certeza de que va a ir a la Fully en buenas condiciones. Muy bien, pues está bonito esto, ¿eh? Está bonito. Bueno, voy a hacer un repaso de cómo va todo lo demás en la carrera y luego empiezo a poner vídeos y cosillas que tenemos, abundantes además. Los de siempre y luego empezaré por los más recientes de hoy, diferente a otros días, pero iremos siguiendo bien la cosa. Venga, vamos al otro navegador para ver el repaso general, que es más cómodo. Aquí lo tenemos. Voy a abrirlo otra vez porque como llevo un rato sin entrar, mejor entro ahora aquí. Bueno, ya llevamos 6 días y 40 minutos de carrera, ¿eh? Empezó el domingo a las 11:30. Bueno, 6 días y 43 minutos en el tiempo real, pero en live tracking 6 días y 40 minutos. Venga, decíamos, Aaron está volando a 1040 metros de altura y haciendo todo lo posible para trincar. A continuación, Damien Lacasse, pedazo remontada que se ha cascado, ¿eh? Bueno, estos ya han hecho las dos balizas del Ticino, ¿no? Locarno y Bellinzona. Y tenemos a Simon Oberroner volando a 2600. Ya ha librado toda la zona de restricciones y tal y cual. A ver que quite la lluvia. Y a Damien Lacasse, pues haciendo una aproximación diferente. Bueno, Simon lleva volando un buen rato, como podéis ver, que le va a adelantar a Damián. A Damián enseguida ha despegado desde aquí y está volando de maravilla. La verdad, ahí se quedó un poco descolgado, pero hoy tiene pinta que está remontando. Veremos cómo está la meteo por esa zona. O la puedo ver ahora. A ver. Vamos a la cabeza de carrera y me limito a ver el radar de lluvia de aquí. Bueno, pues ahora mismo lo he activado, ¿no? Sí. Ahora mismo no pinta lluvia en esa zona. Así que, bueno, lo que es un hecho es que Simon está volando bien y trincando, como se puede ver. Así que perfecto para él. Vuelvo al Edge.
Bueno, y Damián, pues lo tenemos a 1500, que le toca, pues le toca patear. Aquí lo tenemos, que es el mismo sitio que ha despegado. ¿Quién despegó de aquí? Kriegel, quizás. Sí, Kriegel o Lars. Kriegel, sí. Y pronto Lars llegará a San Moritz. ¿A ver qué velocidad va? 10 por hora, ¿eh? 10, 9 por hora, 14. Bueno, que va corriendo, vaya. Es lo que... Es llano, eso sí, bastante llano. Y bueno, pues lo tendremos en, no sé, en 1 o 2 horas ahí, o menos, a ver cuánta distancia hay. En línea recta, hay que recordar. 6,7, pongámosle 8 de carretera, pues eso, a este ritmo en poco más de 1 hora, o en 1 hora igual, estará en la baliza, en las balizas, porque recordad que aquí son dos, la de la foto abajo, al sur, y la de la pizarra en el norte, y luego veremos si sube a volar o qué. Aquí todos despegan habitualmente porque se forma cañote en San Moritz y suele ser un tubo en el que rinde bien para despegar. Así que luego lo veremos. Por cierto, voy a quitar los tracks estos viejos que si no... Bueno, no, da igual. Vale, estábamos haciendo repaso. Simon Overrunner. Voy a activar a los demás. Voy a hacer un... Me la juego y activo a todos a ver si se ven. Con un poco de suerte. No, se ve que si pasa un tiempo ya... Ah, mira, sí, ahora van a aparecer. Supongo. Esto se ha posicionado para enseñarme todo lo que quiero mostrar, pero no. Actualizo. Luego pondré un vídeo de la actualización mañanera en vídeo de Tarquin, que es interesante, más que por lo que dice él, es interesante porque muestran otras cosas de la carrera que no se ven en el live track, que me pareció muy bonito y emotivo, de hecho. Bueno, vamos a ver si activa el resto de... Ahí, venga. Hasta que el cuerpo aguante. Vamos. No confundamos con lo que pasa arriba. Vamos a seguir... Voy a intentar seguirlo un poco en orden. A ver si no me salto yo, que soy el primero en no cumplir lo que digo. Bueno, ya hemos visto a Damián y a Simon. Por detrás está Tobias Rosubacha. Bueno, a Pata también. Todos a Pata. Estos de aquí. Remy, que ya ha hecho también las balizas y sube... Aquí vemos que han despegado unos cuantos ayer, Hoy puede ser diferente la cosa. Y veremos qué ruta llevan. Tobias de momento ya sigue una ruta diferente a Remy Boudel. Detrás de ellos está Patrick von Canel, que en distancia de carrera ya está a nada menos que 60 kilómetros, que es mucho. 60 kilómetros es mucho normalmente. No tiene por qué serlo siempre, pero normalmente es mucho. Vamos a ver cuánto es. Ahí vemos el salto, que es grande. Primero porque tiene que hacer las dos balizas, aunque estas, si llegas volando no pierdes mucho tiempo, Por aquí sí que fijaos que unos pilotos decidieron llegar volando por aquí, luego subir a Pata. Otros, los primeros, vinieron desde atrás para evitar las restricciones. Aquí evitaron restricciones volando fuera de ella, claro. Está prohibido a partir de una altura, pues ellos volaron por debajo de esa altura, supongo. Ayer, por cierto, sufrí mucho viendo a Lars, que me pareció que se metía en una restricción. Pues no hay penalización, por tanto no se metió, así que me alegro muchísimo de equivocarme. Voy a quitar un poco pilotos para que podamos ver la cosa. Ahí va, no te vengas arriba, chaval. Voy a quitar a Remy. A medida que los vaya viendo los quito para que no se cargue demasiado la máquina. Bueno, pues eso, Patrick lo tenemos a 2000 y pico volando ahora mismo, con un track malo. Tanguy también lo tenemos en vuelo, pero más alto, está a 2300. Tommy Frederick, que ya está de Tanguy a una distancia de 14 kilómetros, también en vuelo, a 2500 metros de altura. De estos hoy nadie se mete por allá adentro. Por cierto, Tanguy, ayer lo dejábamos, que hace una ruta, está el noveno, ayer creo que lo dejamos el noveno también, no ha ganado tiempo. Lo que pasa es que su ruta es muy, pero que muy original, lo mismo que la de Nico Heiniger, que se volvió al Valle de Brick para luego volver por aquí.
O sea, es una ruta de mucho rodeo, pero también supongo que da más seguridad en cuanto a los techos y la meteo. Techo Nico, que es el siguiente en la clasificación, está a 3200, ¿eh? Nico Heiniger. Lo cual es estupendo. A ver qué tal lo hace, estaremos atentos. Y claro, el salto difícil es cuando entras aquí otra vez, que esto está muy alto. De hecho, mira, Tanguy tuvo que aterrizar, patear un poquito y volver a despegar. Hike and fly en su pura esencia, ¿no? Bueno, pues ya Tommy y Frederick. Voy a dejar a los otros. Y de entre Tommy y Nico, bueno, Tommy y Nico van parecidos. Y luego ya viene Marcus Anders, que tiene 120 kilómetros de distancia con Nico Heiniger. Son distancia relativa porque Nico tiene que hacer un recorrido más largo, pero fijaos como los de atrás han decidido todos volver aquí. Es curiosa la escena esta, porque están cruzando Celine y Martín con Cristian, no, que aterrizó, perdón. Con... Ay, no, que me estoy viendo arriba. A ver, Íñigo reacciona. ¿Dónde está Marcus? Ah, vale, es que está mucho más atrás. Nada, perdón, me he liado. Marcus antes es el siguiente, que ya ha hecho la baliza, pero está volviendo por el norte. Quita esto. ¿Cómo se quita esto? Bueno. Luego Davides, Asudeli, Jean de Violet, Gerside. Todos estos están yendo de momento por arriba. O sea, es que aquí también vemos a pilotos que se han retirado. Los voy a quitar para no liar. Ahí lo tenemos. Está un poco más limpio ahora, ¿eh? Y vamos hasta Davides Asudeli. Voy a colocar en su ubicación para tenerlo más fácil por aquí. Es que como va muy despacio esto. Venga, vamos a ver dónde estás. Lo que sí veo es que está a 3100. Luego le sigue Jean de Violet. Y Jean, ¿dónde estás? Y Gerside. Aquí, van más al sur. Aquí lo tenemos. Han decidido por esta línea. Y Jer aquí está también con altura de 2400. Jan está a 3700. O sea que bien, muy bien por él. Venga, dadle a me gusta a los 50 que estáis aquí, hombre. No seáis remolones. Y a continuación ya tenemos a Erlen Urquidbitne, que no es fácil decirlo con tantas consonantes seguidas, que está en esta zona, también la ruta del norte, o sea, más o menos como vinieron de la baliza de Nissen, es en general lo que está haciendo casi todos. Juraj Koreñ, Tanner y Nicola Donini. Estos, si no me equivoco, han hecho todos la baliza y van a por la siguiente. Que es un tramo realmente difícil, el que tienen. Y luego ya después de Nicola Donini, el siguiente es el nuestro. Voy a ir. Bueno, está Celine Lorenz, Ondra, Sebran, o sea, es el grupo que tenemos atrás. Después de Tanner, y tenemos una distancia entre Tanner y en este caso Sebran, Warren, que es de 113 kilómetros. O sea, mucha tela entre medio. Pero bueno, vamos a ver cómo va la cosa. En este caso, Ondra, bueno, ha decidido saltar por esta zona, diferente a lo que está probando Martín. Martín está a 3000 y parece que empieza el salto también. Celine también ha hecho el salto a 2500. Información muy útil la de Celine para Martín, que ya sabéis que ellos entre sí se ven, Y Ondra ha decidido venir por aquí, ahora está trincando, lo tenemos a 3100. Pero claro, luego tiene que venir al lado correcto, que es aquí, donde está Sebran Warren. Entonces, bueno, a ver cómo enfrenta este paso, ¿no? Es muy interesante. La diferencia, lo voy a poner en 2D para que se vea un poco más claro. Y voy a quitar el resto del mundo para que
también lo veamos más claro. A ver, Patrick fuera. A Lars le dejo, en deferencia que es el líder de la carrera. Tanner, epa, así. Entonces, lo que tenemos es esto. El norte arriba. Pongo en 2D. Y lo vemos así. ¿Veis? La diferencia es muy clara. Así que veremos. Estos van más en la línea de carrera y veremos cuál es la intención de Ondra respecto a lo que viene ahora. Desde luego no puede ser ir hacia Chamonix porque luego tiene que cruzar a la ferrata y esto se me antoja imposible cruzarlo hoy. Creo, volando, quiero decir. Aparte de que tiene por aquí hay un montón de restricciones. Pues bueno, está bonito, está interesante el tema. Y ahora sí voy a empezar a poner algún que otro vídeo y tal de las cosas que vemos. Empezaré por el nuestro y su Instagram. Ya sabéis que está manejada con mano firme por Josu. Y vamos a verlo un poco. Venga, este es el de Martín, le pongo el audio, que mejora un montón. Ja, Niseneko baliza firmatu genuen, espazio aereo dana pasatu genituen, oso galdi polikia izan zen, eta kasi harrapau genituen aurrekok, baino goran aterrizatzen pixka eta ataskau nintzen, da gero ekaitz batek blokeatu ginduen, eta hemen ditu beha. Oso ondo posizionauta gare, leku zoragarri baten, eta gaur goiz polioa daukagu Mont Blanca iristeko. Azkarri marko dugu, ekaitzek etorri aurretik, eta suertea balin badukeu, gaur Mont Blanceko ferrata ingo dugu. Bueno, voy al Mont Blanc. A ver si lo dice en castellano. Venga, erorte. Listo. Egunon, ya azte bete lasterketan. Lo pongo entero que lo que estoy empezado. Un bat izan da gero. Ya para los euskoparlantes. Espazio aereo dana pasatu genituen, oso galdi polikia izan zen. Eta kasi harrapau genituen aurrekok, baino goran aterrizatzen pixka eta ataskau nintzen, da gero ekaitz batek blokeatu ginduen, eta hemen gelditu beha. Oso ondo posizionauta gare, leku zoragarri baten, eta gaur goiz polioa daukagu Mont Blanca iristeko. Azkarri marko dugu, ekaitzek etorri aurretik, eta suertea balin badukeu, gaur Mont Blanceko ferrata ingo dugu. Eta bestela, oinez tokoko da. Venga, erorte. Bueno, básicamente lo que ha dicho, que no hablo euskera, pero como he entendido 4 palabras y sé lo que hizo, pues eso, que casi ha pillado a los de delante ayer, decidió aterrizar en altura para preparar el día de hoy, y bueno, tanto que lo está preparando, porque está alcanzando a muchos de los que van por delante, por no decir a todos, menos Sibran quizás, y bueno, pues su apuesta está demostrándose buena, y la intención es llegar a la ferrata, claro, llegar a la ferrata y ojalá pueda salir de allí volando, la verdad. A ver si tenemos más. A ver, voy a ir un poco para atrás. Bueno, esto es un poco el final de ayer, que lo vimos. Un momento que aterrizó ayer. Ya vemos que estaba en buen sitio, con restaurante y tal y cual. Un restaurante, por cierto, con telecabina privada. La cenita de ayer. A disfrutar como un señor. Así que bien contento con la decisión de parar ayer y más contento aún con cómo está yendo el día de hoy. Y esto es esta mañana. Espero que no me censuren los vídeos. Aquí recordemos que estaba con Felipe y Nerea. Tenemos al equipo un poco separado porque unos han ido a preparar la ferrata y otros están con Martín. El despegue de esta mañana. Estupendo trabajo de Josu, con las redes sociales. Qué bonitas imágenes. Y aquí, a ver si es cuando ya ha llegado a la zona de Martigny, quizás. No, esto es hace 3 horas. En marcha. Vemos el panorama meteo, bonitas nubes,
Muy pronto. Recordemos que ha empezado a despegar a las 9, ¿eh? Qué bueno. Y aquí uno de los... Gaurko bailara izaiena, haizea kontra daukeu, pasatzen uzten digun. Pues bueno, uno de los pasos difíciles de hoy. Esta imagen no es exactamente de Kisalp. Vamos a ver más Instagrams de famosos. Esto ya lo vimos, el despegue de ayer a la tarde. Y esto sí que es de hoy. Buenos días. Despegue de esta mañana. 1700 metros de desnivel. Mucha humedad. Y aquí los vemos que están en Italia. Han salido de Suiza, han salido del Ticino y vuelven a Italia. Para entrar otra vez en Suiza, en San Moritz. Y a patear. Sibrand. Esto es de hace 24 horas. Una bonita toma de la caravana. Good flying, maybe some technical sections, but it should be good in the air. That's the hope. Okay. Hablo de los mejores de Longest day ayer. of flying. Bueno, voy a adelantar un poquito porque esto ya es un poco viejo. Podría haber puesto ayer, pero no lo puse. Vamos a ver las que sean de hoy. El momento que hizo Nissen. Ah, Celine, esta es Celine. Es el Instagram de Sibrand, pero es Celine. Bueno, y aquí, pues lo que él vigila, ¿no? Cómo está la carrera. Opa. Aterrizando en Nissen y despegando. Nissen ayer. Vimos a la izquierda un vídeo de Tom, pero lo hemos tenido nosotros en directo. Mucho mejor que ese vídeo. A los 15 minutos del inicio de la transmisión, ahí lo teníais, si queréis verlo otra vez. Esto es de ayer, voy a adelantar un poquito, ¿eh? Bueno, el recap del día 5, vamos a ver lo que igual tiene cosas bonitas, a ver. Aquí empieza. Día 7 es hoy. Ahí es donde han dormido. Que es más duro de lo esperado, dice, ¿no? Que este es el único camino que... para empezar el día de hoy. Camino único. Edición única. Aquí a 2000 y los demás estaban en 2500, dice. So we had some tough strategic decisions today. Yesterday, I made lots of nice progress between rain clouds, but I missed the window to fly lluvias. over the pass that we just flew down this morning by about 30 minutes. So De we had to despegar decide más, if we would hike up high caminar menos y usar las and try to técnicas fly para around volar the alto. airspace at 6, Estrategia de hoy. or wait till 7. Mientras el equipo We chose to fly down from the pass height at 6 a.m., which means we had to land at the edge of the airspace and then que ha tenido que aterrizar run antes del espacio aéreo en 20 un vuelo que ha hecho a la mañana. to the start of an Y luego 11 patear. kilometer and 2,300 meter hike. So hopefully we can be in the air at 11 a.m. and Que start quería flying estar en el aire a las towards 11, que así ha sido. Ha hecho calcao, muy bien. Que finalizamos el día en sitio complicado, que va a despegar pronto. Dice aquí, esto es antes de saltar, estos vídeos. Y la clasificación. Y ya por aquí pues no veo... esto no es de... Mira, Aaron tiene algo, a ver... No sé, es pródigo en detalles, ¿no? Vale, pues...
paro esto y lo voy a cambiar por ver cómo está la situación. Bueno, Lars, aquí lo tenemos cerquita. Bueno, que está así. Bueno, hace 35 minutos estaba cerquita. Esto es de más viejo. Voy a ver un poco cómo está el nuestro. Y aquí empiezan a aparecer lluvias ya. Pero no es donde están ellos, ¿eh? Bueno, pues aquí tenemos Matin haciendo el salto. De momento no ha trincado. A ver si llega a esta ladera en la que ha remontado Sibran hace un rato. Está orientada bien al este. Supongo que, seguro que daba por hecho que iba a trincar algo aquí, pero no ha podido ser. Y bueno, de momento lo que sí vemos es que Sibran va de maravilla por allí y va a poder cruzar muy bien por arriba, lo cual tiene ganado casi el planeo a la ferrata. Bueno, a ver, tampoco me he pasado 6 pueblos, pero bueno, tiene mucho ganado para ir a la ferrata. ¿Por qué aquí no sale la baliza de la ferrata? Bueno, da igual, ya saldrá. Está por aquí, aquí. Pero bueno, pasar esto es muy importante, la Fully, pero que muy importante. Ya vemos que el puerto en sí tiene 2500 aquí abajo y él va a pasar por como un señor, sí, bro. Así que, Matin, a ver si nos remontas. Tiene 1000 metros sobre el suelo, tiene cancha, tiene campo para buscar y sobre todo es importante enganchar la ladera, ¿no? Aquí, que es donde ha enganchado Sibran claramente. A ver qué tal le va. Bueno, Matin volando como sabe, por su cuenta. Por cierto, ¿dónde está Selin? Vamos a poner un poco el relief, que os hablo de ello a la mañana, pero no he comentado, no lo he puesto luego. Y vamos a ver el relief maps con estos 3 pilotos. Aquí tenemos a Selin. Y aquí la tenemos. Remontando Selin ahora mismo y Matin, que la está viendo y que va por ella. Vamos a quedarnos un poco en relief, que va un poquito de retraso. El plano de Matin es un poquito más bajo del de Selin. Sibran, en cambio, había llegado mucho más bajo aquí, muchísimo más bajo, con 1500 o así. Y vale, pues Selin ya está remontando. Vamos a ver a cómo remonta. Aquí vemos la altitud, no vemos datos de tasa de ascenso. Pero bueno, si se va actualizando la altitud, podremos ver algo. Mientras Sibran lo tenemos a 3300 como un señor. Están haciendo muy bien esta parte de la carrera. Especialmente Matin, porque ha salido más atrás. La decisión que tomó ayer de salir más atrás y tomárselo con calma ayer para hacerlo bien hoy. Ondra lo tenemos a 3000 también, trincando. Para venirse, voy a poner el norte arriba. Para venirse hacia el sur, hacia el este, más bien, hacia la zona de carrera. Veremos por dónde engancha. Aparentemente la decisión que ha tomado no ha sido buena del todo, pero aparentemente, ya lo veremos luego. Que paso de meter la pata. Otra vez. Uy, mierda. Quita Ondra. Aquí está. Muy bien, pues a ver Matin, si llegas y nos remontas como un señor. Vuelvo al X-Contest. 1754, ay perdón. Está en la ladera que estaba antes Sibran. 100 metros sobre la cresta, sobre la ladera, perdón. De momento pinchar no pincha por lo menos. Aguanta ahí. A ver si engancha una buena térmica. Porque la ruta se ve muy clara aquí, ¿no? Aquí tenemos el paso de la Fully, donde está Sibran ahora. Bueno, se ha quedado sin track. Y hasta aquí. Debajo del Mont Blanc. La guilde
Lebec, creo que es aquí donde tienen el esto. Aquí es que no está puesta en la ruta la baliza, pero bueno, nos sirve como referencia. Bueno, 1762 parece que remonta. A ver. Está ahí peleando. Bueno, voy a ir un poco a la cabeza de carrera porque también es de actualidad. ¿Qué está haciendo el amigo Lars Merstetter? Supongo que la carrera hará un directo a esas horas, me imagino, quiero pensar que sí. Me he quedado un poco paralizado mirando cosas, pero venga, voy a la cabeza de carrera. Vamos a ver cuánto le queda a Lars. Pues nada, a tiro de la apuesta, de la baliza. Fuera agua, fuera mapita. No sé qué tengo que hacer para desactivar el agua. Le doy al botón 2 veces. Ahí lo tenemos. ¿Cómo está la meteo aquí? Para saber si lo tiene lloviendo. Aquí la X lo pinta lloviendo, pero me fío más bien poco, la verdad, de lo que estoy viendo. Así que vamos a verlo mejor en el X Contest. Voy a poner el norte de arriba para orientarme mejor. Bueno, aquí no se ve el radar de lluvia, no pinta nada en San Moritz ahora mismo. O sea que bien. Y donde pinta es al este, donde están nuestros chicos, que bueno, que en principio bien. Ellos están aquí. Mira, y Matín parece que remonta, ¿no? Ya que pasó por aquí. 1778. Vamos. Estoy aquí como paralizado viendo lo que hace. Vamos a ver un poco el retardo que tiene Relief Maps con respecto a... A ver, Celine la tenemos a 2000. Matín a 1750. No ha conseguido Celine trincar bien. Lo bueno es que están cerca el uno del otro y van a poder sacar tajada de lo que hace el otro. Y este Ondra lo tenemos a 3300, trincando bien. Mira, lo que es interesante aquí es la deriva. A ver. Voy a poner el norte arriba para entender la deriva. Deriva de sur clavada, que no dice nada porque puede ser brisa local, ¿eh? No dice gran cosa, he dicho que es interesante, pero igual no lo es tanto. Bueno, pues aquí los tenemos los dos peleando un poco el panorama. Mira, Salim parece que se para, hace unos 8. A ver en el X Contes, 1785. Aquí no la tenemos a Salim, de que no me pare con ella. El fondo del valle está a 900 metros. O sea, tiene ahora mismo 900 metros sobre el fondo del valle. Y debajo está el equipo. De hecho, seguro que si me pongo aquí, que es donde se ven más gente. Bueno, aquí tenemos a Tuti. Y ahora Felipe, no sé muy dónde está. A ver. Vamos a ver dónde está Felipe. Ah, pues aquí mismo. No, esto es de hace un tiempo. No sé muy bien dónde está. La verdad. Bueno, ya aparecerá. Vamos, Matín. 1841, 1861. Bueno, parece que por fin engancha algo ahí. Vamos a las actualizaciones. Hoy, por cierto, la transmisión la haré hasta las 4 o así. Ya después no puedo. Y mañana no podré hacer, si acaso a la tarde-noche, pero antes no podré hacer. Así que, bueno, será cuando se pueda. 1882. Vamos
A ver en relief si sale Celine girando. Celine la tenemos a 2100. Y va pillando 1 o 2 metros por segundo. Tampoco es que trinque mucho. Esto lleva un poco de retardo respecto al X-Contest, ¿eh? Buenos días, Alberto. Qué raro que vengas tan tarde. Bueno, Celine la vemos que sí está trincando. Parece que ha enganchado bien. A ver, 2200. El que ha trincado bien aquí, nada más llegar, ha sido Sibran. Entonces esta ladera parece con muy buena orientación. Si pongo el norte arriba, veréis que es una ladera este. Y es la 1 menos cuarto. Bueno, igual ya ha pasado el momento de las laderas este. Estamos ya en el límite, ¿no? de ese rato. Y bueno, ahora se está sumando un poco aquí al sur, a ver qué tal. A ver la velocidad que sube Matín. 1848, 49, 50, 3, 4, 5. Bueno, parece que la tiene, ¿no? Por lo menos un 1 tiene. Vamos, vamos. Qué buena pinta. Hoy está gozando, seguro que está gozando de lo lindo. Venga, vuelvo algo más actualizado. A ver a cuánto sube, si podemos calcularlo. 1988. Mientras estoy atento a ver si la Red Bull hace un directo, ¿eh? De la llegada del Ars. De momento no veo directos ni nada. Pero bueno. Hoy supongo que estaremos menos aquí porque es día de vuelo el sábado y tiene muy buena pinta la meteo. Hablando de meteo, disculpadme un minuto, ahora mismo vengo. Vaya que pantalla más mala os había dejado. Bueno, pues eso, ya vemos que Matín va poco a poco para arriba. Mira, ahora más que poco a poco. Ahí parece que ha enganchado una buena, ¿no? 2137, a ver, siguiente giro. Sí, 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 sí. Esa es buena, esa es buena. Muy buena. ¡Buf! Vaya pepino. 176. 190. ¡Oh, qué buena! Muy bien. Pues mira, esto igual lo podemos ver en Burn Air. Aquí tenemos así. Bueno, Sibran 3600, ¿eh? Por cierto, en la zona de la ferrata está prohibido aterrizar. Hay que aterrizar abajo por narices, ¿eh? No puedes aterrizar arriba. Es imposible. Lo cual no tenía mucho sentido, porque tienes que hacer la ferrata de arriba abajo. A ver si aquí vemos la tasa de ascenso. Tanto de Celine. Mira, Celine 2700 ha llegado a coger, ¿eh? Aunque esto sea un poquito de retraso. Me gustaría ver esa parte esta en la que está girando ahora, que está trincando muy bien. Además sin deriva, como puedes ver no va a ningún sitio, está todo el rato en el mismo sitio, ¿eh? 55, 71, bah, esto es un 4 o algo así, ¿eh? Sí, sí, esto es más 4 por lo menos. Vaya canicazo, qué bueno.
Bien, bien. Pues viendo cómo ha ido Sibrand, tiene pinta de que tenemos muchas posibilidades de cruzar y llegar a la ferrata en un rato. Mira, por aquí viene Ondra. Con su táctica, que no es mala, ¿eh? Está claro, ha trincado bien allí y ahora pues vendrá por estas crestas hasta enlazar esto. Que me imagino que ahí no tiene ninguna restricción aérea. Las voy a poner un segundito. Odio las restricciones. No, no tiene nada. Aquí sí tiene, ¿eh? Ya si se mete aquí sí, tiene una que dice, bueno, 5300. Creo que no es muy terrible. 5300. En ese caso, voy a quitar las restricciones. Y bueno, esta que vemos aquí, que no la va a oler porque van a ir por la cara esta de aquí, la orientada al este. Esta es una de no aterrizar y no despegar. Esta de aquí. Pero bueno, no van a tener mucho problema, parece ser, hoy, al menos. Por cierto, a quien quiera usar Barnair y quiera ver las traducciones, por ejemplo, esto, puede darle al botón derecho, traducir a español. Lo único que tiene un problema cuando le das, que cuando le das deja de funcionar los botones, ¿vale? O sea que es bueno, lo puedes usar para traducir un momento dado algo, pero luego tienes que saber que se te fastidia el asunto. Venga, Martín ya lo tenemos a 2700, tiene narices que se van a juntar. Igual no porque tiene que parar para entrar aquí, pero también iba por arriba. Ondra. Ondrek Prochaska. El equipo, ya sabemos, está preparadísimo para hacer la ferrata y crucemos los dedos que la ferrata hay que salir de ahí volando, como sea. Es muy importante salir volando. Por favor, la retransmisión, podéis confirmar que sigue en su sitio, ¿no? Que sigue viéndose todo y no se estropea nada. Porque veo aquí una cosa que me está dando una información rara. Pero bueno, necesito saberlo, por favor. Y así veo si estáis vivos o no en el chat. Bueno, ya tenemos a Martín a 2900 y a ver cómo sigue subiendo. Sí, Relief Maps tiene versión web. El propio creador de Relief Maps, Baptiste, es el que me la ha dado. Se la he pedido, la verdad, porque no la encontraba. Y sí, es un pedazo de aplicación. Para nosotros muy interesante aquí. Bueno, parece que ya no sube más. 2887, a ver. La siguiente actualización, ¿cómo está? No, joder, que no sube. 2947, venga, vamos. Y además sin viento, nada de viento, como podéis ver. Lo cual es buena noticia porque en principio todo el día de hoy tenía el viento cruzado, enfrentado, no cruzado. Vamos. A ver la siguiente. $3010, se cambia de sitio, algo habrá visto. Vamos a ver cómo lo está llevando. Bueno, Lars ya está en la baliza y no solo está en la baliza, sino que ya se ha hecho la foto y va a 11 por hora hacia la otra foto. Y eso es la 1 de la tarde, ¿eh? Tiene 8 horas de posible vuelo. Gracias, ya veo que me habéis confirmado que se oye bien, de lo cual me alegro mucho, porque en un sitio me está saliendo una cosa extraña. Pues eso, que tiene mucho tiempo para hacer algo que se vea. Tanto él como los demás, porque la distancia que lleva con Krieger es nada. En la web oficial de Red Bull no veo ningún directo. No sé. Igual está en la otra, en la de firmar, en vez de en la de la foto. Podría ser. Perfectamente. Confío en que hagan algo, ¿eh? Si veis vosotros por ahí, me lo pasáis, que yo lo pincho por aquí. Lo pasáis en privado, lo que sea. Bueno, pues esto está que arde. ¿Dónde está Kriegel? Aquí lo tenemos. ¿Kriegel también subirá a volar? Pues pareciera que sí, pero a un sitio diferente.
Porque ya hemos visto que Lars se ha hecho este vuelo, le ha salido muy bien, un planeo bueno, en el que ha ahorrado distancia a pata. Y por otro lado teníamos a Aaron volando, mira, Aaron a 1700, lo que los otros han hecho a pata, él lo está haciendo volando. Y mucho cuidado con Simon, que a pesar de la distancia que llevaba con Aaron, fijaos lo cerca que está ahora de él. Está pero súper cerca, ¿eh? Vamos a ver un poco en Relief Maps para darnos una idea del panorama. Bueno, aquí tenemos el pepinazo de Matin, ese pepinazo vertical que hemos visto antes. Lleva un pelín de retardo. Y mientras, fijaos, Celine también está trincando enfrente. En la otra ladera, en la siguiente ladera. Vaya pelea por la parte de atrás de la carrera, ¿eh? Es impresionante. Por cierto, hablando de la parte de atrás de la carrera, que también es impresionante esto que os voy a contar. Tenemos a Yubei, el pobre hombre, bueno, el track no vale un pimiento, pero ha volado esta mañana, pero ha pinchado y está andando, parece ser, aunque el track es horrible. Y a mí me huele que lo que está haciendo es no retirarse para no hacer la puñeta a los que están a la cuadrilla esta de Matin, Ondra y tal. Mañana os recuerdo que hay eliminación, mañana a las 8 de la mañana, domingo, la siguiente el martes, y así hasta el día 26. Entonces, sería un puntazo que lo mismo que hizo ayer James Elliott con él, que no se retiró James, para que la eliminación fuera para James. Lo mismo creo que está haciendo él para los siguientes, lo cual sería otro gesto de deportividad grandísimo y muy bonito. Lo que han hecho con él lo voy a hacer con otros, tiene toda la pinta, pero bueno, en fin, no sé, me parecía importante reseñarlo y volvemos aquí. Esto está muy chulo, ¿eh? Está más bonito en la cola. Bueno, 3500 para Matin, ¿eh? Treski, ¡buah! ¡Qué bueno! Treski, a ver cómo sigue subiendo. Bueno, ahora no se quiere actualizar solo porque he venido yo. Bueno, pues vamos al Relief. A tener una vista, a ver, voy a poner, a ver qué otros fondos tenemos. Este de satélite. ¡Buah! ¡Qué canicazo! ¡Qué barbaridad! Ahora sí que puede cruzar esto con garantías. Pedazo mangote, bueno, mangote no, pedazo día de Matin que lleva 4 horas volando desde las 9 y bueno, le está yendo de maravilla. Selin también ha despegado más tarde, también está yendo muy bien. Y Sibran, pues la verdad es que también muy bien. Está yendo espectacular a 3200 y a tiro de lapo de la ferrata. Va a estar muy, muy importante hoy el día quién puede salir de aquí volando y ya si puedes salir y trincar, no te digo nada. Por eso es muy importante llegar pronto, antes de que se ponga malo el tiempo. Que según qué modelos, pues hay unos modelos que dicen que ya debería estar lloviendo, es evidente que no. Y otros dicen que no va a ser muy grave la cosa. Así que nos quedamos con el Icon T2 que dice que no va a ser grave la cosa, en este caso. Bueno, pues nada, Matin ahí montado en la burra. Selin también. La tenemos a 3300. Están en una fase de disfrute absoluto, ¿eh? A la 1 de la tarde, qué bueno. Qué bueno. Yo también estoy disfrutando, por cierto. Sí, James Elliott es canadiense, Alberto. Y bueno, pues eso. Bueno, el vídeo lo voy a poner. Igual ahora es buen momento. Venga, sí. Voy a enchufaros un poco el resumen matinal oficial de la carrera porque hay cositas interesantes. No le quito ojo a lo que pasa en la carrera, pero os lo voy a enchufar, sí. Vamos a ver, que lo prepare. Tengo varias cosas preparadas, pero claro, está tan emocionante esto que bueno, igual luego cuando suban la ferrata, igual es el momento bueno para hacerlo. Venga, vamos a cambiar un poco el vídeo. Espera, a ver si puedo poner subtítulos. Sí.
Vale, pues aquí estoy. Es que transparente se me ve hoy, ¿no? Se me ve solo la cabeza. Esta camiseta que llevo creo que no es la adecuada. Ah, claro que no es adecuada. No me había fijado, tengo que ponerme otra. Ahora me la cambiaré mientras pongo el vídeo. Bueno, os voy a poner un poco este vídeo. Es muy interesante, ¿eh? La mayor parte del vídeo. Es una actualización no muy gloriosa de la carrera, pero bueno, vamos a verla. Hello and welcome to St. Moritz for the second time. It's day 7 of Red Bull X Alps and we're expecting the first athletes to come through here in the next few hours around lunchtime, and it's led by Lars Meerstetter. Had an extraordinary day yesterday, followed by Aaron Duragati and Kriegel Maurer. It's a really close fight. This morning they're planning on hiking and flying. It's a morning where every glide counts until they can get up in the air and fly distance. Further back, there's Simon O'Brien and Damien Lacaze. There's another gaggle who I saw yesterday on Mont Blanc. They're all still around Les Deux Alpes turn point. Athletes like Jean de Bialet, Uri Koren, Erland Ukvitner. And then actually not far from here is the Chinese athlete, Yu Bai, in 26th place, not far still to tag Neeson. So yes, only 26 athletes now remain in the lineup, in the race. We've had a couple of withdrawals yesterday. Patrick Harvey-Collard sadly broke his leg, but it sounds more serious than it actually is. I spoke to his supporter, Chloe. She says he landed just badly. It wasn't a dangerous situation, wasn't sketchy. He was able to walk off the mountain, but it was a hard landing, and it's confirmed it is a fracture. Also, Tim Allonge has retired. Sadly, he said that he's due to fatigue. He's decided to withdraw, similar to Maxime Pinot. He felt he couldn't race safely. And lastly, James Elliott was eliminated as the athlete in last place. But there's more to this story than meets the eye. We actually caught up with James and heard a little bit more of what's going on. It seems that he also took the decision to voluntarily retire. Just too much. The exhaustion has finally got to him, and this is what he had to say. Hey everybody, James here, Team Canada 1. Just landed in this valley about 20 or 30 kilometers northwest of St. Moritz, Switzerland. It's going to be my last landing for the Red Bull X Alps 2025. I would like to thank my supporters and everybody for following along. But absolutamente emocionado, ¿eh? Lógico. yeah, just decided that I have to stop against everything that I want, but I have to think of my family, and the level of risk, just given my current state of exhaustion, is just too much. So the way it works is I'm going to move slowly and let stop fighting Team China. You're kicking ass, and everybody else, mad respect. This is an incredible race, so challenging, tests every limit. But yeah, I just I have to call it quits and make a smart choice. So, thank you everybody again. It's been a wild ride. Buah. Now here's a Ha tenido que contenerse la What makes respiración. Team Kriegel so Estaba emocionado, perdido, por supuesto. Pero bueno, ha sido muy bonito lo que ha dicho, lo que ha hecho sobre todo. Y esperemos que el chino haga lo mismo, por favor. Para que los 4 de atrás tengan un par de días más como mínimo. Y tiene toda la pinta de que lo va a hacer. Bueno, voy a seguir un poco, que esta parte era interesante. Grigoli has been finding out. Something Joanna? that makes the biggest difference in the long run is the attention to small details. For example, glider preparation. You might think this is silly, but
Kriegel is able to unpack his glider so fast that it makes a big difference. He even challenged pilots to try it themselves, and he launched an online challenge. As soon as he arrived to take off, he just prepares his glider so fast, and he gets in the air within 5 minutes. In the first races, you would see teams have only one supporter. So this supporter was driving, cooking, planning the route, doing everything. Traducir But hincha Kriegel como was one of the asistente. first athletes to have a different approach into how the team was set up. He had at least 4 members, so one was driving, Ramón one was Krebs, planning the route, doing equipo. different things. And this makes a difference when you have one person doing each task instead of one person multitasking. So imagine it's day 5 and you have flown, hiked, run, you're tired, and your brain is not working the way it should. So if you have someone helping you plan the route and looking at the weather, it's safer and it's very helpful. Other teams have definitely learned from Kriegel. Nowadays, everything's out on the internet and you can learn from it. From our live tracking, you can rewind it, the flight, you can learn from it, you can download tracks and you can animate it in 3D. So there's a lot of information out there. Also, the Red Bull X Alps has a lot of camaraderie and pilots learn from each other. They discuss their strategies, they share with each other when they're at the campsite, and of course, they learn a lot from each other, especially rookies. When they come in, they learn a lot from the veterans, and that's just amazing. An interesting thing about competition, whether it's just classic cross-country or hike and fly, is that you are racing against each other, but in the air. Well, in the X Alps, of course, you're racing each other on the ground. But before the competition and after the competition, you hang out, you share information, and it's just a big family. I think people know who has done the effort to be there and prepare themselves for that. And yeah, I think people still root for Kriegel. I suppose people would like to see someone else win, but people know that he's just the best. And yeah, and he has done the job. He has done his homework. You know? Kriegel might be over 40, but he has gained so much experience from doing this race so many times. He's in great shape. He has all the knowledge that he has accumulated over time, so he still has a chance to win. Some teams have caught up, of course, because now they know the little secrets only Kriegel knew at the time. Kriegel has definitely flown a longer distance than everyone else because he has taken some detours that haven't worked. He has taken some straight lines and having to flown back. So he has accumulated more miles. But we always see him coming back and catching up with the rest of the pack and even overtaking them. So that gives you an idea who Kriegel really is. I met Kriegel in 2007 in World Cups. And when he announced he was doing the X Alps, many people was wondering, wow, does he have the physical ability to do that? And then he proved everyone wrong, and he just beat everyone. For the last bit of the race, Kriegel knows the area, so he's gonna pull some of his moves to try to stay ahead and win this race as usual. Really interesting from Joanna. One thing I've observed from Team Kriegel is just how Pues sí, tight lo and que dice aquí el efficient that amigo, team is. muy interesante lo Often que they don't cuenta have the biggest van, Joanna. it's quite small. Y vamos a They ver don't otros. have the Ha sido muy entretenido, ¿eh? Lo de Joanna, unos buenos apuntes. Y vamos a ver lo que cuenta Tom, aunque os recuerdo que esta mañana lo hemos tenido en directo con nosotros, respondiendo a todas nuestras dudas y lo que ha querido contar él. Tío muy majo, habla castellano perfecto. Y os recomiendo que echéis para atrás el vídeo y lo veáis a los 15 minutos de empezar aproximadamente. along with live tracking to really see exactly Uy, what happened. esto no quería Enjoy. hacer. Guys, this is incredible, and I really want Bueno, to esto me share lo salto, with you, porque va a hablar de lo bien que va live tracking, pero con imágenes bonitas. And I Lo saw dejo. Simon Oberhanner drawing an incredible line in the skies of Switzerland. So Simon was flying deep in the mountains and went on the south face of the Matterhorn.
It was soaring the Matterhorn at above an altitude of maybe more than 4,000 meters, 4,000 something. And then he crossed straight above the glacier above Zermatt. Look at this terrain. This is incredible. He flies this huge glacier above crevices and snow, you know, with no landing options whatsoever. And he just made it at the end of the glacier by 11 meters. 11 meters, imagine that. And then off he went back into the race, you know. He gained a huge amount of time doing that, and he caught up with the France. It was just a mind-blowing, amazing move, and probably one of the craziest moves we've ever seen in the Red Bull X-Alps. So we've got 26 athletes spread out over hundreds of kilometers of the Alps. Everyone is involved deep in their own battle, a battle against their aching body, against other competitors, and of course that third vamos a ver un element poco in this más. race, which is the Y final del vídeo. thanks. That's it from me. Goodbye. So we was thinking it's good to push, and then we made the Via Ferrata just in time before the storm. The route towards home to Nielsen I know quite well, but I know that it can be really tricky. It's great to be here. Finally without walking, it's a pleasure. 2 years ago I was walking all up, and today we fly here, and so much people and not expected, but it's so nice. I like to stay here, but Mont Blanc is waiting. It's a beautiful place for mountaineering. Highest mountain from Europe. It's very really good weather, so it's the day 5 and already the half of the race is done. Now we have a long way to Locarno. Bueno, pues eso, el vídeo está bien, ¿eh? Este vídeo es interesante, sobre todo lo que más me ha gustado es la parte de James Elliott, hablando de las situaciones que ha vivido, de lo emocionante que es todo. Bueno, volvemos a la situación de carrera. Tenemos a Ondra y a Matin prácticamente juntos. Ondra a 3.400, Matin a 3.700. Bueno. Celine a 3.300. Está espectacular el día. Está espectacular. Por otro lado tenemos a Shibran, que ha aterrizado ya. Ha aterrizado en la base. Ha hecho una barrena y tal. Y ha aterrizado en esta zona. Que supongo que es el camino. Bueno, aquí está la senda. Y eso. A 1801. Vale, Shibran ha aterrizado a 1800. La altura de aterrizaje de Shibran es 1800. Estoy comentándolo al equipo, por supuesto. Y si queréis, mira, voy a poner unas imágenes de Matin de ahora. Bien, viene Matin a tope de power. Os voy a poner unas imágenes de hoy de él. Todo casi directo, ¿eh? Ahí está, creo que lo estáis viendo, ¿no? Sí. Aquí estamos cruzando el Valle de la Fulí. Cruzando el Valle de la Fulí. Que parece que está respetando. A ver si nos da tiempo a pasar a la cara sur del Mont Blanc antes de que estalle la tormenta. Supongo que lo habéis oído. Lo voy a poner otra vez. Aquí estamos cruzando el Valle de la Fulí. Un valle normalmente ventoso que parece que está respetando. A ver si nos da tiempo a pasar a la cara sur del Mont Blanc antes de que estalle la tormenta. Pues hoy, perdón, no quería quitarlo. Bueno, vamos pixkanaka, Mont Blancen egorpegin bila, La Fulí baiara, ezetxu izaten da normalen baiara hau, baina gaur badirudi baldintza nagoen da, ekaitz lertu baino beno, beste kalden garean. No os quejaréis de lo que tenemos, ¿eh? Qué vistas, qué pasada, qué pasada.
Bueno, pues lo dicho, muy emocionante la cosa. Martín muy contento con todo lo que tiene y nosotros más. Si él está contento, nosotros estamos contentos, ¿no? Ahora, pues eso, van muy parecidos Ondra y Martín y lo mismo Celine. Parece que van a pasar el temido paso de la Fully sin ningún problema y espero que llegue también sin ningún problema hasta la zona donde está la baliza. Y luego les toca la ferrata en la que van a ir de carreras. Aquí la forma física va a importar mucho, ¿eh? Y recordemos que Martín ayer descansó bastante. Él lo tenía en mente, ¿eh? Descansar bien para hoy, si hay que correr, si hay que patear todo lo posible. Así que vamos a ver si está tan bien pensada como esperamos que esté la táctica para la jornada de hoy. Ojalá, y bueno, yo estoy deseando que la cosa funcione bien. Mira, vamos a ver también, bueno, no sé si lo vamos a ver, necesito oírlo yo antes, a ver si se puede oír. Estoy viendo un vídeo del aterrizaje de Sibran Warren, que bueno, que sabemos que está prohibido los aterrizajes peligrosos en esa zona, expresamente escrito por la XALP. Estoy viendo el vídeo porque no tiene... Vale, bueno, pues os lo voy a poner ahora mismo. Un momento, que lo prepare, del aterrizaje de Sibran en... Un momentito. No tiene audio, pero lo vamos a ver en cuanto yo reaccione con la tecnología. Vale, ahí estamos. Bueno, aquí tenemos este vídeo que os comentaba hace un momento. Está grabado por Aner, del equipo de Martín. No se ve muchísimo, pero bueno, se ve algo. Ahí al fondo. Aquí, cómo está Sibran aterrizando. Decía que aquí, ahora creo que deberíais ver el cursor, si no me equivoco. Bueno, se ve a duras penas porque está muy lejos y con zoom y tal y cual. Y le está costando bajar, en esa zona. El cielo vemos que está estupendo todavía, o sea que ya veremos la carrera, que va a ser la ferrata, va a ser una auténtica carrera, en vertical. Porque encima Celine, Martín y Ondra van a llegar casi a la vez. Espera, esto lo podemos ver en grande, no sé por qué lo tenemos en pequeño. Ahí tenemos, Qué bueno que tiene ahí las imágenes grabadas por Aner, el equipo de Martín. Y vamos a ver el sitio donde aterriza y todo. Hay contrapendiente, ahí lo perdemos de vista por los pinos. Ha aterrizado a 1800 metros de altura. Ahí casi. Bueno, justo los pinos nos van a tapar el aterrizaje. Por los pelos. Pero bueno, estupendo vídeo, Estupendo vídeo, así que gracias a Aner que nos lo ha pasado. Bueno, qué emocionante está todo esto. Yo no estoy haciendo caso al chat hace un montón de rato. No sé, cuántas cosas habéis dicho. Sobre la despedida de James estáis comentando, sobre todo. Bueno, el vuelo que hizo ayer Simon lo hicieron otros también, Lo hicieron también Tobías y no me acuerdo quién, que va con Tobías. Pero también lo hicieron, sí. Bueno, pues aquí tenemos a los tres juntos, pero juntísimos, prácticamente a la misma altura. Muy espectacular todo esto, Y el día estaba bueno, hemos visto el vídeo de Martín, un vídeo casi en directo, que nos enseñaba pues cómo estaba el patio. Si no lo habéis visto, echad un poquito para atrás, que vale la pena. Y Sibran, a ver el track, si ya ha empezado a arreglárselas. Bueno, ha aterrizado desde luego muy cerca del camino, muy cerca. Lo que sí tengo una cosa clara es que no hay que arriesgar en lo más mínimo. No sé si Patrick es aquí donde se fastidió. Patrick, el canadiense, no Von Canel, el otro.
no sé si aquí donde se fastidió y se tuvo que retirar de la carrera. O sea que riesgos los mínimos. Venga, vamos a ver si la X-Alp ha sacado algo en directo de lo que es esa... No hay nada. No lo puedo creer. Es posible que no tenga nada la X-Alp de las balizas de St. Moritz con el líder de la carrera, con Lars Merstetter. No lo puedo creer. Bueno, pues nada. Voy a mirar una cosa importante. Hay una zona aquí que tenemos que poner de los espacios aéreos. Perdón, no es aquí, es quiero ir a... Ahora mismo. Bueno, vamos a ver una zona donde ha aterrizado Sirbrand. Todo esto amarillo es zona de no aterrizaje. Pero donde ha aterrizado sí es zona de aterrizaje. Voy a mandar un pantallazo al equipo con vuestro permiso. Que esto es interesante saberlo. Y ahora vamos a andarnos con más zoom. Tenéis en el Telegram la zona que ha aterrizado Sirbrand, que está fuera de la restricción. Y voy a hacer otra, pero bueno, ya está, con eso es suficiente. Aquí dando asistencia al equipo todo el tiempo, por supuesto. Que los de casa tenemos mucha más facilidad para manejar ciertas cosas. Bueno, aquí tenemos a la cabeza, bueno, a la cabeza no, perdón, a la cola, porque en realidad son los dos últimos de carrera, bueno, descontando al chino, pero serían los dos últimos con un chino retirado o eliminado mañana. Y bueno, es curioso que se junten otra vez tanto Ondra como Matin. Y bueno, estoy sin palabras, ¿eh? Yo era pesimista en la mañana, de reconocerlo, porque él me parecía demasiado optimista, pero aquí, callando bocas como hay que callarlas, cago en seos. Eso es. Bueno, voy a ver qué pasa en el resto del mundo un poco, ¿no? Voy a quitar las restricciones que nos molestan. El día parece que es bueno. Me dicen que en esa zona hay brisa floja, que es razonable. O sea que, bueno, ojalá por favor puedan salir volando de arriba. Vamos a ver dónde está el equipo, que es interesante verlo también, ¿no? Aquí tenemos a Tutti, aquí tenemos a Ner, que está Ner prácticamente en el sitio que ha aterrizado Sirbrand. Así le podrá dar instrucciones a Matin de dónde aterrizar, para que sea lo más efectivo posible. Y si lo ve mal, pues irá aquí abajo y ya está. Irá ahí y andará un poquito y fuera. No es el fin del mundo. Lo que hay que hacer es no arriesgar y no cagarla con un momento así. Por aquí hay camino, como veis, que es por donde va Tutti, por donde ha ido Ner. Y bueno, pues eso. Y luego la senda de subida, esta que vemos aquí punteada, es la que va al inicio de la ferrata, que me imagino que es aquí. Y ya sabéis, la baliza está por aquí arriba. Y luego a salir volando de ahí. Y si las condiciones son buenas, podrán salir volando y trincar bien, que es lo que ha hecho todos y cada uno de los integrantes de la competición. Bueno, estaba intentando mostrar situación de carrera. El momento de la ferrata sí que va a ser muy bueno para poneros otros vídeos que tengo preparados, muy interesantes, muy chulos.
No solo de vuelo, sino de otras cosas. Pero bueno, mira qué situación más curiosa. David Sasudeli está volviendo por donde ha ido, por donde fue, quiero decir, y en breve va a llegar a la zona que está estos. Que parece la mejor opción en este momento para seguir hacia la baliza, hacia las balizas. Lo bonito del Hike and Fly es que a veces sí se hace la línea, pero muy raramente se hace. Entonces hay que buscar opciones. Más aún cuando este tramo es de 260 kilómetros de distancia, que da mucho juego, muchísimo juego. Ya que estaba aquí, vamos a ver un poco cómo van las cosas. Aquí tenemos a Dornauer, Sasudeli, Jan de Viollet, Jarscheid, todo eso en vuelo, Jurakorein. O sea, de momento el día es muy bueno. A 3000, bueno, la gente está triunfando. Nicola Donini ha hecho la baliza. Ahora está a 2000. Después de hacerla, ha volado un poco y ha aterrizado. A ver si es que hace mal tiempo aquí. En principio, no. No, en esta zona de la carrera no tiene mal tiempo. El que tiene mal tiempo, ya sabéis, siempre la mala suerte del último es Jubei, que bueno, ya sabe que no tiene nada que hacer para evitar la eliminación. Pero lo que digo es que encima tiene mal tiempo. Para colmo. El que sí tenemos aquí es Albinne. Fijaos que ha tenido que ir por una ruta bastante diferente. Está muy bajo además. Pues bueno, ha perdido comba, ¿no? Con esa parte de la carrera. Y después de David Sasudeli y compañía, tenemos a Nico Heiniger, que fijaos la ruta. Se ha ido al valle de Sion, Brig y compañía. Y bueno, pues parecido un poco a lo que hizo ayer cuando me acuerdo el nombre lo diré. Tanguy, eso, que está aquí. Tanguy, por cierto. Y luego tenemos a Patrick von Canel en vuelo, yendo hacia Locarno. Ayer vimos aquí en un tramo pues que hay unas restricciones y tal, que hacen más complicada la entrada en Locarno. Aquí se verá, ¿veis? Aquí son 2700, no hay mucho problema. Los de cabeza decidieron rodear por aquí por el norte. Patrick lo veremos. Aquí son 1500 y aquí 500 metros de máximo. Entonces, bueno, esto los pilotos lo tienen muy en cuenta. Patrick está en 1700, o sea, está por debajo de la restricción. Sin problema es la entrada al aeropuerto. Entonces, claro, los aviones van bajando, pin, van perdiendo altura. Y lo que sí dejan es por lo menos que vueles o que estés por debajo de 500 metros aquí. Creo. Salvo que hayan la XAL cambiado estas condiciones. Y lo mismo. Luego ya la siguiente por aquí, Remy Burdel, que está en una zona, él está a 1400 y en teoría la limitación es 1600 y pico. Ayer es donde veía a Lars que parecía que iba por encima, pero seguro que hay algo que yo no sé y ellos sí, y ya está. No tengo penalización, por tanto es que no entró y punto. Tobias Rosubacher, que había seguido una ruta totalmente diferente y a pie todo el tiempo, mientras que Damián Lacasse, que lo vemos que ha recuperado posiciones en la carrera, pero sobre todo el que hoy está volando fantástico es Simon Oberroner, que casi ha dado caza a Aaron Durogoitia, que a su vez está casi dando caza a Christian Maurer, que ha hecho más en el suelo, ahora lo vamos a ver, aunque ahora sí sube al monte para despegar, está a 2200, 2300, Aaron también a 2300, Simon aquí se ha parado a subir a 2000, o sea que está muy chulo esto. Y nuestro Lars, que ha hecho las balizas, y mira, hoy no está para despegar de aquí donde despegaban todos. De momento sigue a pata y veremos a dónde sube para volar, porque bueno, ya veis que también aquí hay unas cuantas restricciones, desde el suelo hasta 3000, desde el suelo a 4600. O sea que donde vueles tienes que tenerlo muy claro para no liarla. La carrera va hacia aquí, hacia el norte. Si bien el otro día
les vimos que hacían todo este tramo desde aquí, desde Cernez. Venían por aquí, cruzaron, hicieron este triángulo, así y abajo. A ver, me piden que confirme una cosita, lo voy a mirar ahora. Por aquí. Sí, eso es. Él ha aterrizado al lado de donde estás tú ahora. A ver si consigo ver dónde ha aterrizado. Aquí. Bueno, ahora está bregando el equipo con el tema de no aterrizar donde no se debe. Ahora vamos a ver dónde está. Uy, mierda, esto no me gusta. Empezamos a ver chispas de lluvia. A ver si hay suerte y se quedan ahí. Sí, Aner, afirmativo. Hace 2 minutos estaba cruzando la Folie. Entiendo que va con Ondra. Entonces supongo que están juntos y están a 3100. Ya han pasado la Folie. Bueno, pues eso. Sibran supongo que está empezando la cerrata. Y hace mucho rato que no voy al Light Track oficial, lo sé. Pero bueno, es que para lo que tenemos que ver, creo que es. Ahora iré a la gente a ver cómo están trincando, cómo están volando y tal. Vamos a ver aquí el Light Track oficial para ver un poco cómo están las cosas. También. Bueno, Lars, en distancia de carrera. La distancia de carrera está en 270 kilómetros, que son, perdón, 18 kilómetros de distancia. 18 kilómetros de distancia con Kriegel, que es el segundo, que no tardará en despegar, segurísimo, porque encima, qué bonito es esto del Hike and Fly, porque encima el Hike and Fly, hoy el Hike and Fly era Duragoitia, está llegando a él. Está llegando a la zona que está Kriegel. Aaron ahora a 2100. Kriegel lo tenemos a 2400, que ya digo que despegará enseguida. Pero fijaos, con todo el rodeo que había dado Aaron, parecía que estaba ahí, ya la ha liado y no sé qué, pero claro, ha hecho todo volando. Y los otros en el suelo. La ha recuperado. Como mola el Hike and Fly. Desde luego que mola. Qué chulo. Cómo disfruto yo estas cosas. Bueno, y detrás tenemos a Simon, que también es una máquina que está recuperando un montón. De hecho, ahora mismo pierde con Duragoitia solo 12 kilómetros. Nada más 12 kilómetros, que no es nada, ya lo sabemos. Depende de a qué hora llegues a los sitios, no es absolutamente nada. Quedando menos de 300 de carrera, solo 270 de carrera. Tom de Orlodó es la 1:35. Tom de Orlodó nos decía que él cree que hoy llegarían a la siguiente baliza esta, que es la penúltima ya, la del Hermos. Y si hoy llegan al Hermos, mañana están en gol. Mañana acaban la carrera, seguro. Así que me van a hacer la puñeta a mí. Bueno, pues Simon, aquí lo tenemos trincando bien. Bueno, bien, tampoco es que vayamos sobrado, pero trincando. Por detrás, Damien Lacasse, que ya ha despegado. A ver si me muevo.
Se me ha quedado frito. Se me ha quedado frito el navegador. Espero que sea el navegador y no todo lo demás. Sí, se ha quedado frito el navegador. Bueno, pues os pongo... Ay, sí, pensaba que había hecho el cambio. Perdón. Perdón, estoy hablando de el Edge y no había cambiado. Perdón. Bueno, repito la situación. Bueno, tenemos a Lars que ya va subiendo. Bueno, pues eso, ya va tirando. No tenemos vídeo de... Kriegel decía subiendo a 2400, de momento a pata. Sigue andando. A ritmo fuerte además, buscando su despegue. Aaron Duragoitia en vuelo a 2200, ha trincado aquí algo. Modo Racing. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. La distancia de 270 a meta de Lars. 18 kilómetros después va Kriegel a 1,5 kilómetros. Va Aaron, con la diferencia que está en vuelo. Y Kriegel lo ve venir. Simon Overrunner a solo 11 kilómetros nada más de Aaron. Y también trincando. Ahí lo tenemos, a 2200 y pico. Y Damián Lacasse. Antes se me ha quedado colgado cuando intentaba moverme hacia Damián Lacasse. Aquí lo tenemos. Que está volando y lo tenemos a 2200. Ha despegado de esta cresta, aquí. Cuando pasaba volando por ahí Aaron Duragoitia. Y bueno, pues eso, está muy, pero que muy bien colocado. Voy a dejar a Damián y quitar a los otros para situarnos con el resto. Que está casi todos en el aire, ¿eh? Supongo que los que están solo por esta zona estarán un poco cabreados. Bueno, detrás de Damián Lacasse, no, cabreados no, porque está haciendo la carrera. Está Toby Rosruacha, que está subiendo a volar. Todo este... De hecho, lo que ha hecho es barrena para bajar. Decía esto a los del equipo sobre qué ha hecho Sibran. Remy Burder, que también está subiendo. Ya vemos que es diferente táctica que Toby. Este decidió subir a volar, mientras que Toby ha decidido patear. Remy Burder está a 1500. Recordemos que aquí había un tramo, si no me recuerdo mal, que era 1700 al límite. Creo, ahora tengo mis dudas. Y bueno, si seguimos hacia atrás en la clasificación, vamos a ver al resto. Ahí, esto va muy mal, el navegador. Luego a Patrick von Canel en vuelo, que lo tenemos a 1750, que va a hacer, bueno, va a intentar por supuesto la llegada a la baliza volando, faltaría más. Tommy Frederick y Tanguy juntos volando a 2000 y pico. Rutas un poco diferentes, pero bueno, similares en general. Nico Henniger, que al final, bueno, pues sí ha dado más rodeo que Tommy Tanguy, pero bueno, diferente forma de atacar esta zona que hay que tomar nota, ¿eh? No es el único que ha hecho así. Tanguy lo ha hecho igual. El que no lo ha hecho igual es Nico, o sea, perdón, Tommy. Estaría bien echar un poco el tiempo para atrás para ver cómo ha sido esta ruta, la diferencia. Voy a echarlo, pero cargando de nuevo la página, porque si no... Bueno, total, que Nico Henniger está a 3100 negociando esta transición.
Muy bien también, vuelos inventando cosas, muy bonito. Por detrás de ellos tenemos a Davide Sassudeli y Marcus Anders. Ya desde Nico hasta Davide tenemos 100 kilómetros de distancia, ¿eh? Ahora que Nico va recuperando la línea hacia la baliza, se aumenta la distancia, digamos. Y ellos también han optado por ir hacia el norte, hacia el valle. Están siguiendo la línea del Mont Blanc. Casi se va a cruzar con los nuestros, o sin casi. Y lo mismo Marcus Anders. Un poquito por detrás Jean de Violet, que también está siguiendo, buscando el Mont Blanc. Bueno, pues a lo seguro, ¿no? En cuanto a condiciones meteo, a ver qué tal, si respeta el rollo de las tormentas y eso, a ver qué tal lo llevan. A ver, vale, Alberto apunta que la ferreta son 600 metros de nivel y 800 en total. Yo apostaría, me atrevo a arriesgar a apostar que de los 4 va a ser el más fuerte para subir. Tiene más descanso y bueno, en lo que he visto en otras subidas creo que hay diferencia. A ver si es verdad y que sobre todo pueda salir volando de allí. Esperemos. Vamos a ponerlo ahora al radar un poco para ver cómo están las condiciones. Bueno, voy a quitar a toda esta gente, dejo a Jean de Violet para poder comparar y a Damien Lacasse y pongo a los siguientes. Aquí los tenemos. Ya han hecho, todos estos han hecho la baliza, la baliza 10 de Le Deux Alpes. Han pasado la mitad de la carrera. Y bueno, pues eso, la ruta, pues más o menos la que siguen los primeros siempre, ¿no? Que es volver por donde has venido hacia Nissen, digamos, al principio. Luego ya, llegados al Mont Blanc, pues toman rutas diferentes, pero hacia esa zona, en general. Las distancias que vemos, bueno, aquí ya son más recogidas, o sea, aquí está por decidir la clasificación. Y luego ya, si nos vamos a lo que hay después de Tanner, está en la baliza, a ver si la ha hecho. Bueno, está en la baliza y volando además, o sea que sí la ha hecho. Ahora veremos la meteo, cómo está por allí. Y luego ya los nuestros, que entre Tanner y Sebram Warren, o entre los 4 prácticamente, la distancia de carrera es de 110 kilómetros. Es muchísima distancia, muchísima. Pero bueno, veremos qué puede pasar. Y los dos aquí están, prácticamente los 3 juntos, en planeo final hacia la baliza, con una altura de 3.400, 3.500 para Céline y 3.400 para Matin, volando a una velocidad de 43 por hora. Y bueno, ya de esta diría que lo tienen que hacer, porque Sebram ha aterrizado a 1.800, o sea, tiene mucha altura. ¿Qué distancia hay entre ellos y la baliza? Vamos a verlo. Por ejemplo, entre Ondra y este, aquí, 12 kilómetros. Bueno, yo, a ver, si llegan de la misma, espero que sí. Lo que sí vamos a ver ahora, voy a cambiar de navegador. Vamos a ver un poco de meteo para saber si están en peligro o no están en peligro el vuelo después o la propia llegada de hora, claro. Eso puede pasar de todo. Y para eso voy a ir al X-Contest primero para ver el radar. A ver si lo tengo activo. Lo activo o lo desactivo por si acaso. Vale. Matin ya está preguntado por radio a ver dónde está el aterrizaje, dónde es el sitio más seguro. Así que ahora le está explicando me quito los cascos porque si no, no oigo nada. Estoy oyendo la conversación que es en euskera además. Bueno, total que la meteo ahora mismo en el Rain Radar, ahora mismo aquí no pinta nada. Esas chispitas que veíamos en el Mont Blanc ahora no se ven. Ojalá sea así. Si voy al Windy, al radar del Windy, no a la previsión, vamos a la zona que están ellos.
En cuanto yo me oriente un poco, es que este mapa es muy incómodo para ver. ¡Ugh! No sé qué poner para que no esté esa mierda de mapa verde que no me deja ver nada. Así prefiero. Es que no veía nada aquí. Vale, pues ahí tenemos Martigny. Ahora estoy orientado por fin. La Folie, Courmayeur y aquí la ferrata. Aquí. Bueno, ya veis que están marcadas las ferratas en este mapa. Y ahora que estoy ubicado por radar, y ahora sí lo echo para atrás. Esto es de las 13:40. De momento alrededor no pintan agua. Vamos a ver lo que le da la previsión para la próxima hora. Tampoco pintan agua. Viento de noroeste. Las nubes van de noroeste, pero flojo. En principio este radar no pinta nada. Vamos a mirar hacia el sur, porque queremos que llegue hoy a la baliza. Bueno, de momento esa ruta parece que no tiene mucho problema. Esperamos que sea lo que nos encontremos después. A ver si es verdad esto. No sé aquí si puedo cambiar el modelo. No, puedo cambiar los colorcitos. Y poco más. Vale, pues eso. Supongamos que esto pinta bien. Se activan los rayos. Tampoco se ve nada en especial. Bueno, aquí esas chispas que hemos visto, pero no vemos nada. Bueno. A ver si es verdad, ¿eh? Estos están aquí, en Courmayeur. Vamos los cascos, aunque creo que va a ser muy arriesgado porque está dando instrucciones sobre dónde aterrizar y cómo hacérselo, ¿vale? Donde sí que está feo es en la zona de Brick y todo eso, que está lloviendo. Pero bueno, a nosotros nos falta muchísimo para eso, nos importa poco. Pero a los otros de la carrera sí que les importa. Esto en el X-Contest lo podremos ver también. Ahí está. Que está complicadillo, ¿no? Espera, voy a quitar tracks que sobran. Aquí los tenemos. Casi llegado. Bueno, por supuesto, ventaja de estos tres que van juntos. Lo pongo en Burnight para ver quiénes van juntos. La ventaja... Uy, estoy de la cabeza aquí. Mira, bueno, por cierto, Kriegel en el aire, Aaron en el aire. Ahora la diferencia es que Kriegel está a 2400 y Aaron está a 1800. El modo carreras aquí. Qué barbaridad. Aquí hay una zona restringida que es desde el suelo hasta 200 metros de altura. Que teniendo en cuenta que esto está a 2200, tendría que pasarlo por encima pues a 2400 y pico. Ahora ya veremos Kriegel por dónde lo pasa, si tiene que abrirse o qué hace. Pero lo que es casi seguro es que no se va a equivocar. Eso es seguro. Sí, bueno, decía... Estos saltos que os hago y que me hago a mí mismo. Aquí estamos. Aquí están. Bueno, decía que de estos tres que van juntos, Matín va un poco más bajo, lo cual no creo que sea un gran problema, espero, ¿vale? El que tiene ventaja para bajar es Ondra, que es un acróbata y sabe bajar. Selin lo desconozco y Matín, pues bueno, no lo sé. No es acróbata como Sebran, eso sí lo sé. Vale. A ver, esto es de hace 3 minutos y los otros es de hace 40 segundos, así que hemos de suponer que van juntos. Esto lo vemos aquí. Ondra ha parado a girar y todo. No la liemos ahora. A ver qué pasa.
Ahora importante, entenderse bien, no quedarse muy alto, pero tampoco quedarse corto, claro. No puede quedarse corto en este planeo. La distancia que tenemos, vamos a ver si la puedo medir por algún lado. Estoy por ahí en... Sí, claro que la puedo medir. Si nos dan herramientas para medir, qué tonto estoy. Voy a volver al Edge, navegador Edge, que es el que uso para todas las cosas relacionadas con el live tracking oficial. Lo que hago es cerrarlo y abrirlo continuamente, para que no se me quede colgado. Quito a esta gente que ahora mismo no me interesan, aunque enseguida pondré la cabeza de carrera. Uy, perdón. No, por favor. No. Entonces vamos a poner a Matin, Selin y Sebran. Ahí lo tenemos. Pues vamos a ver la distancia que tiene hasta la baliza. Aproximadamente. Estará un poco más adelante que esto. Está a 10 kilómetros todavía, Los otros van más alto que él, mucho más altos que él. 3600 para Selin, 3400 y 3300 en este momento para Matin. Pero claro, ya sabemos que esto tiene el retardo. Ahí pone que son 19 minutos después de y media. O sea que son hace 3 minutos lo que estamos viendo aquí. Me vuelvo al otro lado. Y me voy a centrar en esto, como os podéis imaginar, muy centrado, porque es lo mío ahora mismo. Y además es más divertido que lo que viene por detrás. Aunque estaré atento a lo que hacen los de cabeza para ver cómo lo están llevando. Para volver a ellos, en el momento que haga la baliza Kriegel y Maxim. Que hay una cosa interesante allí. Maxim ha aterrizado. Kriegel en vuelo. Bueno, decía, la diferencia de altura, 2600 contra 3200. 500 metros sobre el suelo. Lleva 100 kilómetros de vuelo en línea recta, 100 kilómetros. Se ha hecho todo volando hoy, desde las 9 de la mañana y son las 2 de la tarde. 5 horitas de vuelo continuado y perfecto. Aquí no vemos a Selin porque no tiene X-Contest, XC-Track. Y bueno, a ver la altura de Matin, si varía mucho, se le lleva bien. Estoy aquí en tensión, como si estuviéramos en el planeo final a gol, Tiene 700 metros sobre la baliza, sobre el aterrizaje, para hacerlos en una distancia de unos 8 kilómetros aproximadamente, calculo. Ahora nos hemos quedado sin live track. Entonces voy a aprovechar para volver al otro y ver qué está pasando en cabeza. Os estoy mareando, lo sé, pero creo que la ocasión merece la pena. Venga, voy a la cabeza. Así que vamos a ver el top. Vamos a ver a Kriegel, Aaron y O'Raunen y Damián también, ¿por qué no? Aquí mucho más lejos. A ver si los pinta el cacharro este. No, está flipado. Por tanto, abro una nueva ventana. Aquí reacciono rápido, En la famosa X. Esto nos lo han copiado la Xpeer, está claro. Me piden una información el equipo. Voy a verlo ahora mismo. Me pide, y lo vais a ver vosotros, que donde está ese pequeño libra de espacio aéreo. Esto lo tengo más difícil para comprobar, porque aquí no tengo la opción de ver los espacios aéreos. Lo voy a intentar. A ver. Con el satélite. Estamos en esta caída de aguas. Epa. Voy a poner el espacio aéreo y el satélite aquí en Swiss Image. Aquí estamos.
Ay, no, esta no me gusta. Voy a poner otra capa, la de Google Satélite, para que sea la misma que veo en el otro lado. Creo. A ver, total. Barnair. El track de Sebran, para que veamos dónde ha aterrizado. Aquí está. Y a la vez tengo que ver a este. Vamos a ver estas hierbas que hay aquí. Son lo que me dan la pista. No os lo estoy enseñando. Os lo voy a enseñar para que sea menos aburrido. Ahí está. Estas hierbas. A ver, comparación. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Pero bueno, si aterriza en la senda, no se mete. Y tiene que ser de 1800. Y estas hierbas que vemos ahí pueden ser estas. Mira, esta forma es la misma que esta forma. Entonces, donde está él, sí. Vale, confirmado. Lo voy a confirmar. Vale, confirmado que donde estás tú, Aner, no es zona prohibida. Donde estás tú no es zona prohibida. Ahí lo tenemos. 800 metros. 800 metros. Va un poco justo de altura, diría yo. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya le está viendo ya Aner. Lo he dicho, una mala. Si no puedo aterrizar aquí, puedo ir a estas campas de abajo. Momentos de tensión aquí, ¿eh? Bueno, voy a... Fuera esto y fuera esto. Bueno, decía, Kriegel. Fuera del agua, por favor. Aquí está Kriegel, que ha aterrizado. No ha llegado de planeo, pero ¿por qué veo el agua? Bueno, Kriegel ya está aterrizado. Ahí lo tenemos. 1700. Y aquí tenemos a Aaron, que también está aterrizado a la misma altura. Por detrás viene Simon con 2100. Está trincando. Está muy cerca, pero que muy cerca. Pues 275 para Kriegel, que lleva 7 kilómetros a Aaron. Y 8 kilómetros a Overrunner. Y Overrunner a su vez lleva 21 kilómetros a Damien Lacasse. Informan de que en el aterrizaje no hay viento. Vamos a verlo, que es lo interesante. Os estaba diciendo cosas pensando que lo estaba enseñando, pero bueno, no lo estoy enseñando. Os voy a enseñar otra vez para ir rápido. Aquí tenemos Maurer aterrizado, Aaron aterrizado, Simon en vuelo y un poco más atrás Damien Lacasse. Pero vámonos de aquí a ver el aterrizaje de Matin. Ahí lo tienes. El aterrizaje está a 1800. Es donde están ellos, el equipo. Aquí lo veis, a 1800. Me voy a quedar en esta imagen con el equipo también. Ellos están hablando por radio, dando indicaciones de cómo está el aterrizaje y demás. Por otro lado, Sebran está subiendo. Y aquí tenemos arriba a Ondra, que no entiendo muy bien lo que está haciendo, sinceramente. Pero bueno. Ah, no, perdón. Lleva un rato sin track, supongo.
Pronto tendremos imágenes, del aterrizaje. Vamos, Matín, cruzamos los dedos para que lo haga perfecto, Aquí también lo vemos con un poquito de retraso, así que estará a punto de aterrizar. Vemos que tiene 300 metros sobre el suelo. A 2090. Ha hecho mejor que los otros el planeo en principio porque ha llegado con la altura adecuada. Está Aner dándole instrucciones de cómo tiene que afrontar el aterrizaje. Y yo presentando lo que no quería presentar. Maldita sea. Estoy nervioso y se me nota que la estoy liando un poco. Sí, es verdad que hoy me estoy equivocando con el cambio de pantalla mucho. Lo siento. Estoy un poco como una moto. Bueno, recordad, están a 1800, aterrizaje. Matín, aquí lo tenemos. No hay viento en el aterrizaje, ya le han informado que no tiene problema con ello. Vamos a ver. Es muy importante empezar pronto la ferrata, empezarla antes que los demás. Así no tienes que adelantarlos si es que los adelantas, claro. 240 sobre el suelo. ...187... 145... 140... Bueno, lo voy a poner en otra imagen que se ve mejor. 89, os diré cuando toca suelo porque lo voy a ir por la radio. Darle al me gusta, por favor, para que le dé gusto al dueño del canal, a Óscar Falcón. ¿Dónde está Matín? Se nos ha ido un poco para allí. A 73, ojo, ahí no se tiene que meter, que arriesga el... No puede aterrizar aquí. Bueno, en el camino sí. Lo estáis viendo todos, ¿no? Yo aquí me sale que lo estáis viendo todos. Espero que sea así. Por favor, sería una cagada muy grande. Y si no veis todos es porque tengo yo algún problema que no puedo controlar la transmisión. Vale, parece que ha caído un poco más abajo. Ondra, ahí está en la quinta puñeta, a 1500 del suelo, que bajará todo a meter. Ahora, por favor, confirmadme que ya se ve bien. Ha aterrizado, Matín ha aterrizado, En buen sitio, al lado del camino, para subir a la esto. Perfecto, muy cerquita de los compañeros. Qué bueno. Y ahora igual, a ver... Enhorabuena, equipo, me cago en sos. Venga, y ahora a por lo siguiente. A ver, por favor, confirmadme que estáis viendo lo que hay que ver, por favor. Este momento es muy crítico y lo que quiero es que lo veáis bien. En teoría yo tengo todo en su sitio, pero me lo tenéis que confirmar, ¿vale? Porque alguien me dice que solo lo veía yo, que dejo la pantalla anterior a las 2:02. También veis con cierto retraso respecto a lo que yo estoy emitiendo. Vale, gracias. Confirmado. Bueno, muy bien. Pues nada, el equipo ahora a comer, hidratarse, y con Matín va a subir Aner, ese pequeño, que lo podéis ver en el track. Así que un poquito de relax. Matín muy bien porque ha aterrizado el primero aquí. Bueno, el primero supongo. Vamos a ver otra fuente de imágenes. ¿Dónde estamos? A ver, esto lleva un poco de retardo. No, ¿dónde está Matín? Mira, fijaos qué cosa. Marcus Sanders.
ahora confirmo lo del selfie. Bueno, ¿qué teníamos que hacer en la carrera? Vamos a verlo porque me está preguntando el equipo además. Ahí está Martín diciendo vuelazo y contentísimo, contentísimo. Vamos a ver qué es lo que tenían que hacer en esta baliza de Mont Blanc para repasar al equipo. Ahí está. Selfie en la baliza y aterrizaje están prohibidos, los peligrosos, hay que subir en vía ferrata en el helicóptero. Así que voy a confirmarlo. Confirmado, selfie en el helicóptero, selfie en el helicóptero. Si alguien tiene ganas y tiempo y posibilidades, que me haga una videollamada y lo vemos esto todos en directo, estaría estupendo. Bueno, ya veis que he pedido a ver si podemos verlo. Momento súper bonito. Bueno, Sibran lleva 200 metros ya subidos de la ferrata. No, perdón, más. 400 metros subidos. Vamos a ver stories de Martín, que como me dice Josu, son pura actualidad. Venga, vamos a verlo. Este es de hace 49 minutos. Esta Ondra. Esto es de hace 11 minutillos. Muy bien, muchas gracias. Mira, ya puestos aquí, Fregel subió en su último vuelo de 26 minutos. Su vuelo. Bueno, vale, esto ya no es nuestro. Perfecto por el chivatazo. Decía, vamos a ver en Burnaer dónde ha aterrizado Martín. Perfecto. ¿Dónde ha aterrizado Ondra? ¡Ostras! Bueno, no sé, igual están dando, pero muy justo, muy justo, muy justo. Supongo que está dentro. A ver, al final con estas limitaciones siempre hay un margen de error. Pero Ondra ha aproximado una barbaridad. Martín ahí lo tenemos, aunque todas las S finales han desaparecido, pero también está en un sitio seguro. Y Celine es la que es la siguiente. Esto es de hace 2 minutos, probablemente ya ha llegado. Aquí parece que está, no sé si trincando o barrenando, pero bueno, muy buena pinta. Uf, qué bien, me he quitado un peso encima que no veas ahora. Vale, voy a esperar a que aterrice Celine y os empiezo a poner vídeos y cosas de, bueno, pues eso, de lo que tengo por ahí preparado. Pero antes vamos a ver Lars cómo va en su subida. Voy a quitar este fondo que ya no nos interesa para nada. Perdón, aquí. Vamos a poner el topo, que es más cómodo para la retransmisión. Y bueno, aquí tenemos a Lars subiendo. Ya está a 2130, sube como una moto. Que lleva un pateo majo hoy, pero bueno. Mientras tanto, Kriegel a punto de llegar a lo que es la baliza de San Moritz. Y corriendo como un loco, me imagino, Aarón. Bueno, pues no, todavía no está corriendo como un loco. Ha aterrizado y está pensando, comiendo, etcétera. Quizás mirando meteo y tal y cual. Ojo aquí a Overrunner que se va a poner tercero. Ojo, porque está a 2700 y a 62 por hora. O sea, se va a poner tercero. Esto merece una vista en el otro navegador porque es súper interesante.
Vamos allá, a ver si no le leo con los navegadores ahora, ¿verdad? Como llevo haciendo esta mañana, que se ve que estoy un poco... a muchas cosas. Bueno, lo dicho, Simon volando alto, que tiene toda la pinta que va a conseguir aterrizar en la baliza volando. La lluvia en San Mauricio es pura maravilla, pues no sé. A ver. Yo lo que quiero es quitarla de las imágenes estas. Aquí vemos el trayecto le queda. Aún le quedan unos kilómetros. Puede pinchar, por supuesto. De hecho, si Kriegel ha pinchado y Aaron ha pinchado, es que las condiciones no están muy bien. Eso seguro, porque os puedo asegurar que los dos querían llegar volando. De eso no cabe la más mínima duda. Joder, quiero quitar estas mierdas de lluvias. Y no hay manera, mira que le doy veces al botón, ¿eh? En fin, bueno. Pues vamos a ver si le adelantaron y se pone tercero de carrera. Las distancias en línea recta son, creo, el 2,74, 2,82 Aaron, o sea, 8 kilómetros. Y a continuación Simon Overrunner 2,86, pero claro, Aaron a 1.800, Simon a 2.700. Y en vuelo, y a 62 por hora, que esa es otra. Bueno, más que interesante. Y mira, ya que estoy aquí, vamos a ir atrás a los nuestros. Vamos a hacer un poco de recorrida volando los Alpes. Y venimos aquí a la baliza de la ferrata. Selin, ahí está, haciendo descenso, haciendo barrenas. Aquí sigue pintando la puñetera lluvia. Pero sabemos que no llueve porque están ahí nuestros compañeros. Y sabemos que no llueve. Seguro, 100%. Y tengo vídeos mandados por Matín de hace 20 minutos que los voy a pinchar. Estarán en el Instagram, pero no me puedo contener y los tengo que ver aquí. A ver. Aquí estamos. Ay, joder. Quería... Hemos llegado a la sur del Mont Blanc. al sur de Mont Blanc. Y vamos a aterrizar en la Morrena. Y a hacer la regata. En la Morrena. Allí está la Morrena. Quedaos con la forma esta que estáis viendo aquí, porque ahora la vamos a ver en el mapa, que se ve muy bien como guía de lo que estamos viendo. Supongo que habrá actualizaciones de la XALP, ahora iré a ellas. Vuelvo a saltar, bueno, no, vamos a verlo en XContest, que es donde tenemos a los chicos aquí. Entonces la Morrena se ve de maravilla, la que hacía referencia, aquí veis, ¿no? Esta garra, y la veíamos en la imagen, cómo llegaba y cómo la tiene preparada. Bueno, pues nada, enseguida los veremos en marcha, seguro. Y además es decir eso, que creo que viene muy bien preparado para esto, Matín, porque ha descansado más que nadie, de los 4 últimos, me refiero. Y yo espero que haga una subida espectacular, rápida y que pueda despegar en cuanto llegue. Mira, Sibran lo tenemos ya a 2366, que ya ha acabado la ferrata. Y ahora está en la parte de pateo, creo. Y tiene que subir aquí al aterrizaje de helicóptero, a este circulito, sacarse la foto y salir volando. Qué bien. Voy a ver si hay actualizaciones de la organización. De última hora me refiero, pero no está... No sé. Esperaba encontrarme lo de
Lars Mercedes haciendo la baliza a San Moritz, pero es que no lo veo. Bueno, pues nada. Ah, sí, perdón. Ahí va. Was it always your intention to be out in front? I love to be alone. If it's in front or not doesn't really matter. I love to do my own positions and not get influenced. Bueno, dice que... Uy, perdón. Que le gusta estar solo. Le he dicho. A ver. Si puedo ir. Was it always your intention to be out in front? I love to be alone. If it's in front or not doesn't really matter. I love to do my own positions and Que le gusta ir solo. Soy muy justito, pero bueno, que le gusta ir solo. Da igual que sea en cabeza o no, pero que le gusta ir solo. Muy bueno. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, el tema que hemos visto ya y ya está. Eso es todo lo que hay en el WhatsApp oficial de la X-Alp. Un truño. Y en cuanto a Simón, vale. No sé por qué estáis viendo. Yo tengo aquí algo raro en mi ordenador. No sé qué pasa ahora. Vale, en cuanto a Simón, entonces, deduzco que no habéis visto nada otra vez. Estoy fino hoy. Ahora sí. Was it always your intention to be out in front? I love to be alone. If it's in front or not doesn't really matter. I love to do my own positions and not get influenced. Bueno, este era el momento que iba hacia la baliza. Y Simón ya ha pasado a Aaron, que lo tenemos 300 metros sobre el suelo, ha esquivado la restricción de marras perfectamente. Ahí lo vemos, lo que pasa es que no, parece que no puedo ver restricción y a la vez el track. Las dos capas no permite verlas, por lo visto. Bueno, pero si la ha pasado de sobra, lo mismo, por supuesto, que Kriegel. Joder, ¿por qué se va? Ahí. Ha pasado pues por el mismo sitio exactamente. ¿Eh? O sea que Simón tercero en la carrera. Alucinante qué remontada se ha pegado hoy. Alucinante. Buah, está súper chula la carrera. He escogido un mal día para perderme parte de la carrera. En fin. Y a ver si ya vemos subir. Pues Matín ya está tirando para arriba, ¿eh? Ya está encaminando la ferrata. Muy bien. Y la que no sé si ha aterrizado ya es... Salto otra vez. Celine. Todavía no, parece que no ha aterrizado. Esto es de hace 56 segundos. Está barrenando. Y todavía aparentemente no ha aterrizado. Lo podemos ver también en el oficial. Vamos a ver. Ahora sí. Lo siento. La estoy liando. Un Alberto que no tiene un Íñigo informando. No, un Íñigo no. El equipo. Todos estamos informando. La verdad. El vídeo de Mati no habéis visto. Vale. Perdón. Vuelvo a ellos. Hoy se ve que no estoy muy fino con el asunto. Venga, vamos a estos vídeos que veamos adelante. Allá se ve al fondo la morrena, donde está el aterrizaje. Hemos llegado a la sur del Mont Blanc. Y vamos a aterrizar en la morrena. Y a hacer la regata. Ahora sí, ¿no? Espero que sí. Vuelvo a ver un poco qué hace Celine. ¿Ves? Aquí tenemos a Matín pateando.
Selin peleando por bajar. Bueno, esto es de hace 3 minutos, hay que decir. Ahí tenemos todavía hasta 400 metros encima del aterrizaje, ¿eh? Bueno, no hemos podido sacar una entrevistilla porque van de carreras y bueno, pues están todos atareados con cada uno con su cosa. Así que bueno, pues para otra. La veremos en diferido, seguro. Le está costando lo suyo a Selin bajar, ¿eh? Pues Selin, lo siento, pero como eres tan lenta, me vuelvo a ver qué hace Simón. Ahí lo tenemos. Con 200 metros sobre el suelo. La puñetera lluvia sigue apareciendo, aunque sea mentira. De aquí se ha decidido que ahí llueve y si llueve, llueve y punto pelota. Que no sé qué hacer para que me entienda que quiero quitar la lluvia. Y ahí al fondo vemos a Lars también que está preparándose para el siguiente vuelo. Bueno, pues eso, Aaron, ya lo tenemos en marcha, a ver a qué velocidad va. 9, 10 kilómetros por hora. Sabemos que también es un super atleta. Simón, ahora lo tenemos aquí. Joder, puñetera lluvia, de verdad. Ahora, acercándome parece que se aprieta. O sea, si me alejo llueve y si me acerco, no sé. Bueno. Aquí está aterrizando en esta campa. Creo que había zona prohibida aquí, puede ser, luego lo miraré. Porque, bueno, Kriegel en realidad ha aterrizado más adelante, pero bueno, me imagino que no lo ha visto bien. Para aterrizar aquí y no apurar un poquito más el planeo, seguro que es porque algo hay. Desde luego la campa es amplia, ¿eh? No creo que tenga muchos problemas. Habrá ventarrón, eso sí, esa es una buena razón para aterrizar una campa amplia. En esta zona siempre hay ventarrón, siempre, prácticamente. Bueno, pues tercero en la carrera, tercero, parece mentira. Simon Oberrauner, que está a 3 kilómetros y medio de Christian Maurer, que a su vez está a 5 kilómetros de Lars Merstetter, salvando las distancias de altura y tal, claro. Y de zona en la que está para despegar. Bueno, Simon ha aterrizado. A ver qué hace Selin, si también ha aterrizado. Pues aquí está subiendo, ¿no? Creo que le está costando bajar, ¿eh? Serán momentos de estrés seguro para el equipo y para ella sobre todo, desde luego, está claro. Ahora mismo está a 2100. Fijaos la barrena cómo le he derivado. Fíjate, con el norte arriba hay una buena brisa ahí ya. La que no había antes, ahora sí hay, parece ser. La tenemos a 2090. Y bueno, pues eso. 300 metros encima de donde ha aterrizado Matin y Ondra. Voy a volver al otro navegador. Otra cosa no sé, pero saltar ya salto. Ahí estamos. Lo he cambiado, ¿verdad? Vale. Bueno, darle a me gusta, que estamos 70, pero solo 32 en esto. Santos. Pues si eres el Santos que conozco, un saludo, hombre. Igone, ¿qué pasa? Bruja. Y Sibran que ha llegado al selfie y que luego a despegar en el helicóptero.
Pues eso, si fuera, esta es la distancia que lleva Sibran a los otros. Está a 2400 ya, el selfie está también a 2000, eso, 2500 y algo, 2600 está el esto. Y no sé por qué nos pinta aquí a Ondra, no tengo claro, hace 3 minutos, o sea que es viejo. A Matin, esto es de hace 22 minutos, es viejísimo, por tanto, no vale para nada esa información. Y Sibran es de hace 5 minutos, pero lo tenemos en el X-Contest. Bueno, aquí ya vemos Matin con Aner a toda pastilla para arriba. Me preguntan a ver dónde ha aterrizado Celine. Celine de momento no la vemos aterrizada. De momento Celine no ha aterrizado, todavía no ha aterrizado, pero creo que va a aterrizar abajo. Abajo ha entrado brisa de suroeste y su barrena le ha mandado para atrás. Y ahora esto se ha quedado en la zona del parking. Está ahora mismo a 400 metros del suelo hace un minuto. Vale, me dicen que me mandan un vídeo. A ver si es verdad. A ver de qué es. Ok, gracias, lo esperamos con ansia. Si no, también ya sabéis que en el Instagram de Matin hay continuas actualizaciones. A ver si hay una más reciente. No, todavía no hay. Pero las habrá. Seguro. En breve. Bueno, pues eso. Celine aparentemente está sufriendo un poco, aquí para bajar. Tiene narices, todo el vuelo para arriba, no sé qué. El que ha hecho mejor el tramo final es Matin, de largo. Ondra no entiendo muy bien qué hacía aquí a 3400 encima de la baliza, no lo pillo. Pero bueno, Matin lo ha hecho muy bien. Aquí está subiendo. Este no es el track de... Voy a quitar ese track para que no nos líe. Este fuera, porque el de verdad es el de arriba. De Matin, subiendo ya a toda pastilla, seguro, segurísimo. Y son las 2:30, Queda mucho mundo por delante. Suponiendo que despegue en 1 hora o así, pues 1 hora y algo, subiendo toda pastilla, pues hombre, nos queda una cosa chula por aquí. Pues esperando a ver si me mandan material los amiguetes que están allí para verlo nosotros. Qué bueno, qué bien ha salido la jugada hoy a Matin, quedándose... Es que os recuerdo, mira, voy a poner el track completo, voy a quitar un poco el fondo para que sea más fácil verlo. Fijaos, todos los demás están pasando por ahí, todos. Jan de Violet, Marcus, Davisa, Sudeli, Benedict, Gersaid, todos están pasando al ladito donde están ellos. Tienen narices, Qué bueno. Bueno, decía el track. Ojo, como está ahora donde ha despegado, lloviendo la gota gorda. Nadelboden ha despegado. Voy a quitar la de lluvia un momento. Nadelboden ha dormido. Voy a poner el satélite para que veáis dónde ha dormido. Aquí, con un señor. Hay un teleférico particular. Se llega por carretera, pero es privada. Y no les han dejado subir esto porque, claro, teniendo un teleférico, evidentemente quieren que subas en teleférico. Y bueno, pues lo hemos visto despegar de aquí. Tenéis un montón de imágenes de primera hora. Y ya desde aquí a las 9 de la mañana, Voy a poner el track aquí, eso es. A las 9 de la mañana, 9 menos 5 de la mañana es cuando ha despegado. Violación de espacio aéreo para Damián Lacas. Veremos esa noticia. Ha hecho el plan que tenía pensado exactamente. Aquí lo vemos. Se ha cruzado aquí, Diablerets. Ha entrado desde el oeste. Perfecto.
Aquí se ha juntado con Ondra y con Celine. Ondra ha decidido venir por esta ruta, Matin y Celine no, han decidido esta otra, han trincado, se han vuelto a juntar aquí y luego ya, bueno, han hecho el recorrido completo juntos y Ondra es esta naranja, fijaos aquí, Ondra girando, no entiendo muy bien por qué, se habrá despistado de algo. En cambio Matin ha hecho todo de planeo, todo esto sin parar desde aquí. Aquí había girado un poquito, justo al pasar la folie, el paso este famoso. Ondra, por ejemplo, aquí ha seguido girando, Matin no. Todo recto, perfecto. Ha llegado, ha hecho 4 giros y a aterrizar. O sea que de lujo, le ha salido de maravilla. Voy a ir un poco con Celine, que va a aterrizar en el campo de abajo. Pues esto es bueno, para nosotros, lo siento por ella, pero es bueno para nosotros de cara a marcar un poco, a intentar marcar diferencias. La pobre, pues eso, le ha pillado aquí, esto es barrena, todo esto azul, pero ya veis la deriva que ha tenido, que es la prevista, y al final pues ha decidido aterrizar en el campo de abajo, que hace un minuto todavía no salía aterrizada. El campo es bueno, es un aterrizaje perfecto, como veremos en el satélite de Google, bueno, perfecto. Está rodeado de pinos, espero que el viento sea suficiente. Esto que es un cementerio. Pues eso. Bueno, me quita algo. A todo esto, bueno, os voy a dar una información que me parece súper importante, interesante y habla de deportividad mucho. Acabo de ver que Ondra está aquí sin el kit de ferrata. Está sin kit de ferrata, ¿eh? Y el asistente de Matin, Víctor, no iba a subir a Ner, iba a subir Víctor. Le ha dejado su propio kit de ferrata para que Ondra pueda subir. Ya me diréis esto, si es deportividad o qué es. Deportividad absoluta, la verdad. Una competición en la que nos jugamos eliminación. Si Ondra hubiera tenido que esperar a que alguien le deje un kit de ferrata obligatorio, su equipo quizás hubiera tardado, no sé cuánto, pero el equipo de Matin le ha dejado un kit de ferrata. Ahí lo dejo, para que sepamos dónde estamos jugando. Bueno, pues ya está Sibran arriba, 2570, Matin 500 metros más abajo, enfocándose en la ruta. Esto que os digo, desde luego no... esa información que os he dado no la podéis sacar de otro lado. Tenemos a... Bueno, me está preguntando McBride. Anybody know what happened to Patrick Cannell yesterday? Bueno, a Patrick Cannell, pues ahora mismo no recuerdo. I remember he was stopped in one place, but I don't know now. You can replay the live tracking. Decía que puede repetir el live track y lo puede ver. Bueno, os he dicho una cosa de las noticias. Este es lo que os enseñé antes de Matin. Ah, mira, tenemos otro vídeo de Aner. El momento que Matin se va para arriba, lo que pasa es que dura un segundo. Bueno, lo trataremos como una foto, el vídeo. Ahí está. Con la vela para arriba, hacer la ferratita. Y luego quería poneros las noticias de la carrera. Aquí está, que dice que ha violado el espacio LFR 331 cerca de Bourg-Saint-Maurice y tiene una penalización de 6 horas, que se añadirá mañana al periodo de descanso. O sea, el día 22 tendré que salir 6 horas más tarde. Qué pena, me cago en 10. Vamos a verlo, ya por curiosidad. Bueno, Celine ya parece aterrizada, Voy a decirles al equipo. Celine está aterrizada a 1600 en las campas grandes.
Vale, vamos a ver qué ha pasado con este. Joder, me da mucha pena, la verdad. Malditos espacios aéreos. Em, bueno, ahí tenemos también rectos espacios. A ver, este espacio no es el... Bueno, decía, a ver, ¿dónde está ese espacio aéreo? Bueno, a ver cuál es el espacio aéreo. Decía ¿en dónde? LFR 331. No tengo ni idea. Bourg-Saint-Maurice. Bourg-Saint-Maurice, ¿dónde está esto? Estaba en el camino, creo. Era hace bastante, ¿no? Esto. Aquí. Bourg-Saint-Maurice. Y el espacio aéreo. A ver. Ah, amigo. Este se llama. Aquí no ponen nombres. Bueno, pues nada, un espacio aéreo de estos, oye. Eh, qué mala baba, la verdad. Opa, esto no quería abrir, perdón. Bueno, pues nada, alguno de estos se ha cepillado y le han metido la sanción. Por desgracia, es que si pongo el espacio, si pongo el track, se desactiva el espacio aéreo, si no me equivoco. A ver. Eh, pues tengo que irme muy lejos. Fíjate, es que es de ayer. Es de ayer. Este análisis de espacios aéreos lleva su tiempo, ¿eh? Me están diciendo dónde puedo obtener los vídeos de hoy. Eso os puedo ordenar por fecha. Vale. Venga, creo que estoy en disposición de poneros cosas de rabiosa actualidad. Sí. Venga, os lo voy a poner un poco. Unos cuantos vídeos ahí chulos. En primicia mundial. ¿Alguno lo habéis visto ya? Algunos son vídeos que ha mandado Martín, otros son vídeos que me pasan los compañeros. Estos los hemos visto. Ah, mierda, no puedo avanzarlos aquí. Aquí sí. Esto también hemos visto. Esto no es lo que es. Son de esta mañana. También lo hemos visto en el Instagram. Pero bueno, voy a gastar más tiempo en buscar esos vídeos y cuando los tenga ya os los pondré. Bueno, al final el track de este no lo veo. A ver, sí lo veo, perdón. Ah, pero claro, vemos el de hoy, no vemos el de ayer. Se activó los tracks, sí, pero no vamos a hacer cosas suyas, así que esto va a ser muy lío. Bueno, pues eso. Damián Laca es penalizado, no le voy a dar más vueltas al asunto, que ya son bastantes vueltas dadas. Voy a consultar los vídeos un minutito, ahora vengo.
Perdón, estoy un poco despistado, pero es que estoy intentando encontrar lo de los vídeos. Estoy con ello. Vale, estoy aquí, no me he ido, no me he ido. Vale, os he dejado aquí con la ventanita de los rayos y truenos. Vuelvo a estar activo. Vale, pues en la zona esta está asqueroso, está clarísimo. Perdón. Pero de momento en la zona en la que está la carrera son las 14:44 aquí. Esta imagen es a las 14:40. Vamos a ver la evolución de la esto. Tened en cuenta que están aquí. Epa. A ver. Aquí está el Mont Blanc. Aquí Courmayeur. Están por esta zona. De ahí no se ve problema. Y la previsión, bueno, la del radar, la previsión del radar es esta. En principio aquí no dan lluvias, y ni de aquí ni hacia el sur. Esto así, si miramos la previsión de lluvias en sí misma, ¿dónde estoy? Val Thorens, Bourg-Saint-Maurice. Estoy perdido otra vez, es que veo tan mal el mapa. Bueno, le voy a decir... Vayamos a Martigny y fuera. Vale. No me han dicho fa. Voy a poner la que parece que funciona mejor en los Alpes, la Icon de 2. Porque desde luego las otras nos dan que tenía que estar todo el día lloviendo. Y no ha sido así, como bien sabemos. Según esto, en la Icon dan el resto del día. Bueno, eso sí, el viento sube, noroeste. Pero bueno, las rachas, el viento en general tampoco tanto. 14, 10 por hora, ahí. Aquí donde está en Argentière, donde está esta zona, Chamonix. Pero están al otro lado de Chamonix, aquí, ¿no? En Courmayeur, perdón, dicho Argentière, quería decir Courmayeur. Están aquí. Y aquí la previsión que dan para hoy, en Icon de 2, es esta que veis abajo. 15 por hora de viento, de suroeste, vale, sí, va en contra, pero a la vez puede tener ciertos apoyos. En fin, y dan sol. Así que pinta bien la cosa. No tanto el lunes por esta zona, pinta de culo, pero bueno, a ver. Y bueno, pues esto es lo que hay respecto a la meteo, que bien. Lo que no está tan bien es cuando vas hacia allí, está claro. Vale, pues ya está de meteo. Vale, venga. Ahora mientras Matin sube y Sebran despega, voy a poner ahora sí algún vídeo de lo que ha pasado, de lo de ayer. La jornada de ayer. Los vídeos que estamos acostumbrados a ver todos los días. De Damien Lacasse. Pero antes vamos a ver un poco quién es Matin Iñiguez, que lo tenía que haber puesto el primer día, pero no lo descubrí hasta ayer. Porque lo publicaron hace 22 horas. Venga, os lo voy a pinchar. Una entrevista que le hizo Paul Whistlebauer a Matin antes de la carrera, un mes antes, que es muy interesante las cosas que cuenta Matin.
y aquí os lo pincho. Y quito mi careto, que soy muy feo y no aporto nada. Y me silencio. Ich bin jetzt hier in St. Moritz in der Schweiz gelandet, einem der ultimativen Hotspots vom diesjährigen Red Bull X-Alps, weil hier kommen die Athleten nämlich zweimal vorbei. Und wenn sie das erste Mal vorbeikommen, dann haben sie noch immer 1000 Kilometer vor sich, bevor sie, wenn sie dann in Frankreich waren, wieder hierher kommen und dann zurück ins Ziel müssen. Und ich treffe jetzt hier den Martin aus Spanien, einen weiteren Skywalk-Teampiloten. Bin gespannt, was er so vorhat und was er zum Erzählen hat. Hey Martin! Hi Paul, the legend. Nice to meet you. How are you? Fine, thanks. You checking the route? We are checking the route of the X-Alps, yes. That's a pretty exciting point right here, huh? Yes, we're in St. Moritz. Yeah, St. Moritz. Lots of wind, Yes, high altitude. It's getting windy. And there's another point to check, right? You have Yes. to sign over there? Yes, have to check all the other points, so let's check it out. Yeah, let's have a look. Have you been here before? I was once, but I was skiing. I didn't fly here. Oh, okay. Just ski touring. Yeah, it's a nice place for all kinds of mountain sports, isn't it? Yes, it is. Landscape is breathtaking. But you flew here yesterday, no? Yesterday, yes. Still we had great conditions. And we came from Locarno to here. Okay. Could pass everything quite high, with 3,000 cloud base. Mm-hmm. It was a beautiful flight. Have you been in the race before? No, I'm a rookie. First time in the X-Alps. Did you do any other bigger or any other hike and fly races? I don't come from a background of competition, but last year I was preparing the X-Spirit. It was going to be my first big competition in hike and fly. But just a month before the race, I had an accident and everything ended like that. So Okay. Have you watched a couple of Red Bull X-Alps races before on the live tracking? yes, the computer, yes, I've been following the spectacle. What's your impression of the race? Like what do you think about the race? Like if you look at it from the outside still. It's the ultimate adventure, no? When you see it in the computer, all those gliders crossing such landscapes, such conditions. For me, it was really impressive to watch it. Mm-hmm. So I've seen on the Red Bull X-Alps athlete page that you've been to Pakistan, flying there as well? Yes. And hiking? It's one of the best places I have ever flown. Okay. Yes. I think it's a dream, no? For any mountaineer to see those mountains and do it flying, it's a privilege. Yeah. It's really, really a beautiful place. And the preparation you've done so far, what are the biggest challenges for the race that you think that will come up for you? So many challenges, but one of them is the aerial spaces, because we are not used to fly in an area with so many restrictions. So it's going to be hard in flight to check all the route. And also the valley wind. It's very tricky for us to understand how each area works. So we have to study pretty well everything. What are your strategies for preparing for the race? You're going to spend a lot of time here in the Alps or computer or what? We'll try to spend all the time where we can, but I have to work too, so it's hard to combine everything. But yes, we are now 2 weeks preparing everything here, checking the route, and then in May, the last week of May, we'll come back to prepare the first part of the race. Okay. So what are actually the situations you feel most happy in your life? I love to be out there in the mountains with my backpack, flying Vol VIP, and I'm happy there. Yes. Keep it simple. Like simple, everything in your backpack? Yes, when the only worry is the weather, that's the perfect situation. One that I love a lot is the first time I crossed the Alps with a friend in Vol VIP. We started in Saint Andre. Nice. And in 3 weeks we arrived to Tomlin, Slovenia. And it was amazing because it was the first time we were discovering different landscapes. It was our first time in these places and we loved that. Cool. Yeah, so you mean like you did a whole full crossing of the Alps just by Vol VIP? Yes, more or less. It was our first time in many areas of the Alps and sharing it with a friend. It was the first time we were flying together too, and it was very nice to discover this landscape flying and Vol VIP style. It's also my absolute favorite to go
either on my own or with a friend for a couple of days. Is it? It's just amazing. Something that I love it. makes you feel. Yeah. And also, to be honest, compared to Red Bull X-Alps, which is the racing part that makes it very exciting, but that is like more adventure because you have to consider where you food, how you get food, Yes. the routing, the weather. Compared to X-Alps, where you have your supporters and they can help you. But therefore, you have to be really fast, huh? Yes, it's more the most appealing part of the X-Alps is that adventure, no? To share such a race with friends and the strategy and how to do it as fast as possible. I think this is where the Turnpoint sign is going to be. Okay. Are you excited? Are you excited to come here? Of course. Hopefully 2 times. Yeah, I wish for you. So you mentioned before that you had an accident? Yes. What was happening? It was last year, just 1 month before the XP. And it was in a landing that I didn't see a cable, so I overhandled and I landed a little bit strong. Okay. And I had to rest all the summer in bed. What, did you get hurt or? My back vertebra. So I had to be 1 month in bed, and it's when I applied for the Red Bull X-Alps. Okay. And is your back good again? Yes, I'm great. Had 100%? a nice recovery, 100%. Yes, it's a good recovery. Are you scared of accidents now, or less, or more? It's or part of the mental preparation. When you have an accident, you have something there that you have to fight with it. But I think it's part of the game, and I love flying, I love adventure, so I think I have to train that part also. Keep going, yeah? Yes, have to keep going, that's it. You think like there's going to be a lot of pressure for you, or is it? Can you like separate from pressure, or do you know this kind of situations? It's one of the things that afraid me. Okay. It's not only the wind, I mean, it's that pressure to don't make silly decisions because of the pressure of the race. But after this experience, I think it's one of the goals is safety, and I think that I have to be, safe to finish the race. So it's not going to be easy because you see people flying, and sometimes it's not easy to make a decision. But I'll try to be safe as possible. And what do you think? Like Kriegel wins it all the time. If you look at him, did you take some things that you think you could do like him, or is it more like, okay, he's too much, or are you choosing things that you want to do like other people do, or is it more like I'm gonna do more my style and that's it? Or? I think Kriegel is not my reference because he's another level. I'm not at his level, so I have to to learn from him, but not try to do the same things because he has some skills that not everybody has, and his specialty is to push in extreme conditions. And I think with my skills it could be dangerous. So it's good to learn from the boss, but not to do the same things. Should we go for a flight? Looks a little bit windy, but it's getting windy, so let's go to fly. Yeah, before the storm comes. Little hike and fly. Let's go. Let's go. That's an interesting situation in St. Moritz actually, because the turbine is right in town, and then there's the airspace. If we look at the live wind now, it's up to 30 kilometers of gusts. Like if the turbine is there and the wind is strong, you can be blown backwards into the lake. I hope nobody in the race is going to be in the lake. It's not too bad. It's okay for takeoff. After meeting Martin in St. Moritz, things got really a little bit tricky. Muy interesante, pero solo quería poner el tramo de Matín
Pero bueno, es entretenida. La entrevista la podéis ver en Skywalk Paragliders y tienes Inside Annex Alps Athletes Live. Entrevistan a varios, Tim Alongi, a Tommy Frederick, los pilotos de Skywalk, de la marca. Claro, voy a cambiar el vídeo, que ya sé que no lo estoy cambiando. Vale, pues vemos cambios por aquí, son importantes. Ha despegado Sirbrand. Vemos que hay un suroeste más que razonable. Por aquí lo vemos. Que va a hacer que cueste salir de aquí, de esta zona. Tan complicado. Ya vemos la deriva. Esto es lo que estaba previsto en el tiempo. La deriva es fuerte, pero también por otro lado está trincando bien. A ver, cuando llegue a esta esquina, a ver cómo le vemos que evoluciona. A Matino tenemos sin track, lleva 25 minutos sin track, pero por contra Víctor, que está subiendo con él, lo tenemos aquí, este que pone Tutillón, no es Tuti, es Víctor, que no puede andar muy lejos de Matín, lo tenemos a 2300, Ondra a 2171, voy a quitar tracks aquí que sobran, esto fuera, fuera y fuera, y no sé si me dejo alguno más. Bueno, esto es lo que hay. Este azul es de viejo de Sirbrand. Por cierto, Sirbrand ha hecho el vuelo con el equipo de Ferrata. Ha volado con el equipo de Ferrata. Eso quiere decir que ha pateado con el equipo de Ferrata cuando ha despegado a la mañana. Los dos pateos que se ha hecho. O el pateo que se ha hecho. Y ostras, cómo está el viento de oeste, ¿no? Muy, muy de oeste. Bueno, eso, ha hecho el pateo y ha volado todo con el equipo de Ferrata. Son peso extra. Pues aquí vemos que ha subido muy rápido. Con bastante viento. Por lo que estamos viendo. Ostras. Bastante viento, ¿eh? La verdad es que está un poco peleagudito el tema. Veremos cómo lo hacen para salir de aquí. A ver si vemos en Burnair. Ahora voy a quitar los espacios aéreos de las narices. Que es muy molesto. Ahí, mucho mejor. Vamos a ver también los que van rectos de los otros por esas zonas. A ver a qué velocidad van. 48 por hora. 26 por hora girando. Dornauer. Está parado. Gearside. 28 por hora. Y aquí, fíjate. Qué barbaridad. Bueno, pues veremos si es tanto el viento o no. Aquí creo que no hay balizas en esta zona. Me parece que no hay nada. A verlo. Aquí tenemos balizas de viento. Cerca no hay nada. Las que están en otros valles que no nos aporta mucha información, la verdad, pero lo que sí aporta es que básicamente es de suroeste en todas partes. Ahí tengo otra fuente más de balizas, esta OpenWidMap, a ver si aquí tenemos algo. Bueno, en Chamonix, al otro lado, donde están. Y aquí, claro, ¿qué va a haber aquí? Pues esto es tierra de lobos. A partir de aquí. La salida del valle va a tener telita, porque aquí, si veo la altitud de esto, 2500, el Col de la Seigne. Bueno, pues eso. Ya estamos a 3500 casi, Sirbrand. Suponemos que está bueno el tema. Y muy importante ver la evolución que sigue.
Bueno, no sabemos dónde está Matin ahora mismo. ¿A qué altura está? Sabemos que está por delante de Ondra, de Andrew For You, que sale aquí, que es Ondrej Prochaska. Pero bueno, suponemos que no puede quedarle mucho para llegar a la baliza y esperemos ver alguna imagen chula de él. Estoy viendo un poco vídeos, a ver si veo algo nuevo. No tengo nada nuevo por aquí. En fin, bueno, pues nada. A ver cómo le va a este. Bueno. Joder. Se está poniendo en la estratosfera, ¿eh? 4000 ya. Casi. Qué barbaridad. Los vamos a necesitar, está claro. Pero joder. ¿Qué pasote? A ver qué tal va. Me interesa ver qué tal va contra el viento. Pues eso, decía que es interesante ver a qué velocidad va. Si lo podemos ver aquí. Aquí tenemos a todo el mundo. 5 por hora. Bueno, esto no sé cómo es de fiable. Desde luego era un canicazo brutal el que ha cogido, ¿eh? Fíjate, ha ganado ya 1200 metros en nada. Estoy silenciando cada 2x3 el micrófono porque estoy hablando también con el equipo. Vaya, es que chicos. Aquí lo tenemos, fíjate. Qué pasote. El viento, ya veis, 16 sur. Ojalá sea esto. Bueno, para saber dónde está Matin, podemos ver un poco esto a tutillón y sabemos que unos 50 metros por delante está Matin, ¿vale? No tiene el live track encendido, pero sabemos que está un poquito por delante de esta cifra. Están a 2400, le quedan esos pues 150 metros para llegar al esto. Ya han acabado la ferrata, así que lo que queda es de pateo. Bueno, creo que han acabado, vaya. Y lo que queda es de pateo. Por otro lado, está Celine, está empezando a ir hacia la zona de la ferrata, andando, claro, porque ya tenía que aterrizar abajo, hacía mucho viento allí, y bueno, pues todavía va a tardar un ratillo en llegar arriba. Pero una campeona la tía, ¿eh? La única chica hasta X-Alp, y el año pasado ya estuvo, ya nos dio buenos momentos, y este año pues otra vez. La verdad es que da gusto verle. Verla. O verle o verla. Nunca tengo claro el leísmo ahí. Bueno, la meteo parece que está bien. Siguiendo lo que hace Sibran, quiero decir. Y esperemos que siga bien. Viendo lo que hace Sibran también. Va avanzando por arriba a ver la velocidad que le otorga ahora. 16 por hora le da esto. En un punto que está hace... No poner ahora de este puntito. Pero bueno. Si consigue Matin hacer lo mismo que él, despegar y trincar una escopeteado, pues sería maravilloso, desde luego.
Vale, pues tendré que poner un poco de resto del mundo, ¿o qué? Ya que hemos venido. Vamos a ver un poco. Uy, el Edge. El Edge que tenía no vale para nada. Tengo que abrir uno nuevo. Vamos a ver. Que nos carga los primeros. Todavía aquí nadie vuela. De los de cabeza, digo. Quito el agua, a ver si me hace caso. Mira, me ha quitado el agua. Qué locura. Pues aquí tenemos que ha llegado aquí al teleférico. Lars. Y pues fijo que lo vamos a despegar en nada, seguro. Y está a una altura de 2400, ¿eh? Mientras Kriegel, a ver si va al mismo sitio. Parece que no. No tiene nada que ver el sitio al que va Kriegel. Esta es la ruta de... La amarilla es la ruta de Lars. La roja es la de Kriegel. Así que otra vez con emoción. Con emoción por aquí. Simon, mientras tanto, ya ha hecho la baliza. Y ahora lo veremos, la baliza de la foto. Ahora va la baliza de la firma. Y ahora veremos qué tal va. Y Aaron está llegando ahora. Distancias. Lars, 268 a meta. 1 kilómetro con Kriegel de diferencia en distancia. 3 kilómetros y medio a Simon. 2 kilómetros más a Aaron. Y Damián Lacasse, que recordemos, tiene 6 horas de penalización. Así que mañana no podrá empezar hasta 6 horas después de acabar el tiempo de descanso. El tiempo de descanso, recordemos, son 7 horas. Que tienen que estar comprendido entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana. 7 horas. Entre las 9 de la noche y las 6 de la mañana hay 9 horas. Pero esas otras 2 horas las puede distribuir como él quiera. Puede patear de 9 a 11 y luego levantarse a las 6 de la mañana. O puede hacer al revés, por ejemplo. O media hora a la noche y hora y media antes de salir por la mañana, etcétera. Total. Que en el mejor de los casos tiene que alargar 6 horas ese periodo de descanso. Eso significa que en vez de ser las 7 horas obligatorias son 13 horas de periodo de descanso. Así que si para a las 9 de la noche sería a las 10 de la mañana cuando podría empezar. Si para a las 11 de la noche sería a las 12 de la mañana. ¿Vale? Lo lógico, bueno, ya veremos lo que hace. Todo depende de dónde acabe el día, lo que él decida dónde terminar la jornada. Pues eso. Y por detrás, mira, Tobias ha despegado. Está en vuelo. Recordemos que este ha ido por una ruta diferente al resto. Ha despegado de aquí. Y de momento está ahí remontando. Está trincando, no mucho, hasta 1300. Bueno, no va muy sobrado. Ahora pues ya veremos a ver cómo le va el panorama. Esto en cuanto a los 5 primeros de carrera. Si vamos aumentando... Bueno, perdón, me deja Remy Burdel. A ver. Remy Burdel, que ha hecho una ruta diferente a la de Tobias. Más al sur. Bastante más al sur.
pero a ver qué tal le va. De momento está aterrizado aquí, en esta campa. Pues no sé, pensando o quizás esté mal tiempo, está a una altura razonable, 1700. Y bueno, a ver qué ruta sigue. Vale. Respecto al resto de carrera, están en suelo casi todos. Vamos a verlo mejor en el otro navegador, porque es que en este no se ve bien aquí. O sea, se queda colgado y ve. Así que prefiero saltarme otra vez al otro. Y lo vemos aunque sea... Pues vamos a probar en el relief. A ver si el relief... Sí, Ondra va detrás de ti, sí. Me preguntaba a Víctor a ver si Ondra va detrás de él. Ahora me dice a ver cuánto le saca. Vamos a ver. Pues si tú estás 2.450, él hace 11 minutos estaba en 2.260. Pero hace 11 minutos. Mira, ahora se ha actualizado. Tú 2.450, él 2.347. 100 metros de altura. Mira, aquí tenemos imágenes. Ah, no tenemos imágenes, solo comentarios. Nada, pensaba que me he venido arriba pensando que habría algún vídeo. Vale, pues quería ver en Burnair la situación de carrera en general. Aquí sale, pero está hace un montón de rato ahí, 11 minutos. Como ahí no se ve bien, quería ver dónde está Sibran Warren. Lo vemos como ha cruzado. A ver qué viento le otorga esto. 12 por hora de norte. No sé cómo es de fiable, pero claro, al cruzar el glaciar también. Ahí el viento, yo qué sé. No he volado mucho en glaciares, pero supongo que cambia la cosa. Ahí lo tenemos. Bueno, con el norte arriba es así, ¿eh? Esto es el real. Bueno, pues parece que Sibran lo está consiguiendo. Ahí estamos. Bueno, entonces intentaba hacer una vista de la carrera. Pues aquí tenemos, a ver si consigo ir de adelante hacia atrás. Aquí sale volando, pero no es volando, es corriendo. Overrunner. Aaron está llegando ahora a la baliza. Se han cambiado un poco las posiciones. Fíjate, Lars está en este despegue en el que hay una baliza meteo. De la que hace 5 minutos dice que hay 8, 12, o sea, 9 por hora de viento, nada, de noroeste. Vale, Matín, está a 50 metros de tu posición Víctor, llega enseguida.
Luego, a continuación, bueno, aviso de la información, ya está Matín en el refugio. Después de Duragoitia, tenemos a la CAS, que tiene que cumplir esas 6 horas de penalización. Luego un buen pedazo después a Remy Burdel, está haciendo muy bien, que va en quinto lugar. Quinto, ¿no? 1, 2, 3, 4. Sí. Y Tobias Rosubacher, que va a una ruta diferente. Mira, ahora lo tenemos que remontado. Aquí lo tenemos, a cambio de ladera. Qué buenos son con estos cambios de sitio, yo os flipo. Cómo huelen las térmicas. Luego el siguiente es Patrick von Canel, que hoy, bueno, ha venido por atrás para evitar los espacios aéreos y al final ha pinchado, no ha conseguido llegar volando y está pues en la senda dispuesto a ir a Locarno. Si sigo aquí, Tanguy, que recordemos que ha hecho un recorrido de lo más interesante, que otros están siguiendo hoy, por cierto. Luego va Tommy Frederick, un recorrido más tradicional, mucho más recto, ya ha remontado bastante. Y Nico Heiniger, que ha hecho pues algo similar a lo que ha hecho Tanguy. ¿Vale? Y más atrás, cruzándose la zona en la que está ahora Matín, y viento en cola, se supone, por el viento que hemos visto, bueno, solo que ellos, bueno, van en esta dirección, ¿no? Hacia Zermatt, bueno, hacia el Cervino, que es un poco la ruta que escogió ayer Simon Oberrauner y Tobias Rosubacher y alguien más. Pues aquí lo tenemos, David Sassudeli, Marcus Anders, Jean de Viole, Dornauer, que nunca me acuerdo de su nombre, Benedict Dornauer, Gerside, y con muy buenos techos, muy buenos techos, como podéis comprobar. Así que, bueno, tiene buena pinta para ellos, al menos para disfrutar y hasta donde la meteo les dejé. Porque teníamos en algún sitio que veíamos, a ver, el radar, aquí tenemos. Ellos van directos a la zona que llueve, una buena razón para que estos estén en el suelo, por supuesto. Recuerda también que hay espacios aéreos y es un poco marrón todo lo que estamos viendo. Y si sigo más atrás, voy a quitar los tracks de esta gente. Tenemos a Shane Taik y Juraj Korein, que están todos altos, mucho vuelo. Esta edición de la Kisalp, bueno, ya hoy podéis oír la entrevista la conversación que he tenido con Tom de Orlodó esta mañana, aproximadamente a los 15 minutos de empezar la retransmisión, que os vale la pena, si no lo habéis visto, echar para atrás el vídeo y verla un rato porque ha sido muy interesante. Tom de Orlodó, que es un artista de la XAL que se lo controla todo perfectamente. Lo que está claro es que los vientos, me quedo con la previsión de Icon D2, que me parece que es la que está más aproximándose más. Las otras daban muchas lluvias, que no hay. Mira, voy a poner las webcams un poco en Windy. Fuera esto. Estamos en Courmayeur. A ver qué hay por aquí cerca. Bueno, esta no nos vale de mucho porque está dentro de la nube, así que poca historia. A ver si alguna un poco más cercana. Mira aquí. Esta es de hace 18 minutos. Bueno, menudo aspecto más buenísimo tiene la cosa. Si nos vamos un poco al oeste, sigue estando con muy buena pinta. Hace 10 minutos. Así que muy bueno. Vaya, de meteo parece que ha acertado Icon D2. Vamos a ver lo que decía Icon D2 aquí, que es la que funciona bien en los Alpes. Y voy a poner otra vez las previsiones un poco, la de viento, en este caso. A ver que me vuelva donde estamos. Espera, las cámaras no las puedo quitar de ahí medio. Aquí. Me he perdido otra vez.
Confirmado, confirmado. Solo es selfie. Solo es selfie. Está preguntando si es selfie y vamos a verlo. Aquí está. Selfie turn point. No hay que hacer firma ni nada de eso. Bueno, Martín ya está para despegar, esperando a su compañero, que tiene que estar ahí mismo, en principio. ¿Vale? ¿Qué estaba viendo? Ah, sí. Perdón. Ah, aquí. Estaba viendo esto, la meteo de este panorama. Y que no me despiste de los sitios. Chamonix, Courmayeur. Aquí está. Bueno, aquí, pues entonces, a esta altura sí que dice 25 por viento de noroeste. ¿Vale? Esto es la previsión, no es observación. Y es de las 7 de la tarde. Pero no estamos a las 7 de la tarde, estamos a las 3. A las 3 dan más o menos lo mismo. 25 por hora de oeste. Dan un poco menos si vamos por arriba. Por aquí. Y esto es la previsión a una altitud de superficie. Pero tenemos que irnos a 3000 metros. 30 por hora de oeste. Estoy con icon de 2. En principio va a encontrarse bastante viento, parece ser. A ver si no se cumple. Hasta ahora no había tanto viento, pero a partir de ahora es cuando parece que sí se pone muy bruta la cosa, ¿eh? Muy bruta la cosa. En fin, voy a informar al equipo de esto. Bueno, perdón, estaba silenciado porque estaba dando un montón de información. Lo que pasa es que no me acuerdo desde cuándo estoy silenciado. Perdón, otra vez la he liado. ¿Cómo no? No sé cuánto tiempo llevo callado, pero vaya.
Bueno, pues eso, he estado informando a Matín de la situación de carrera, de las condiciones que hay alrededor, de lo que veo en otros pilotos, de los que están haciendo la carrera hacia el sentido contrario, ¿no? Hacia el nordeste, que han hecho la baliza de Le Desalp. Y pues nada, intentando a ver si esa información es útil o no, ya será una cosa suya. De espacios aéreos creo que no teníamos mucha historia. Voy a ver por si tengo que recordarle algo. Desde donde está, pues algo sí que hay. Se lo voy a recordar. En cuanto a espacios aéreos, no hay nada especial, salvo que el CTA donde estás tú ahora es de 5300, hay que volar debajo de 5300. Cuando salgas de ese CTA, la cosa cambia y tendrás que volar. Bueno, es igual, pero hay un par de restricciones mucho más adelante que hay que tener en cuenta. Evidentemente, aunque esta zona sea de no despegue, se puede despegar, porque si no, malamente van a poner la baliza aquí, ¿no? Está claro. Aquí tenemos a Matín triunfando. Son las 3:30. Ahora ya se tiene que oír la voz porque me he dado cuenta que estaba silenciado. Ya lo he corregido. Venga, una fotico de Matín interesante. Os voy a plantar ahora. Esta. La foto de la baliza. La baliza de la ferrata, del helicóptero, etcétera. Muy chula. Vuelvo aquí. Preguntan por ahí a ver si la CAS pide el Night Pass, si puede descansar mientras cumple la penalización. Pues no sé si hay alguna norma que diga que si tienes una penalización no puedas cogerte el Night Pass. Si tienes una penalización y te dejan coger Night Pass, pues en teoría el Night Pass lo que hace es anular el periodo de descanso, así que me imagino que la penalización tendría que aplicarla al día siguiente. No mañana a la mañana, sino pasado mañana a la mañana. Eso es lo que creo yo. A ver, ya veremos según cómo se mueva él. Bueno, ¿y dónde está Sebran? A Sebran le está costando un horror cruzar esto. Me imagino porque habrá un cañote de 3 pares. Bueno, aquí tiene 8 minutos de retardo. A ver en el X-Contest. A ver, vamos a 3000 y pico. Hace 8 minutos, o sea, lo mismo. Pues eso, le está costando cruzar porque me imagino que tiene que haber un ventarrón de 3 pares de narices. Está difícil la cosa. A ver si consigue ganar la cara oeste. Pero según las previsiones a partir de ahora, pues está complicado avanzar. A ver qué tal. Matín lo tendremos ya. Mira, ya ha vuelto Matín en el live track, en el X-Contest. Así que seguro que lo vemos despegar en nada. ¿Qué es lo que toca? Estaremos atentos a ese despegue y tal y tal. Por delante la cosa está paradita, no lo estoy enseñando, ya lo sé, pero os lo cuento. De momento Lars no despega. Vamos a ver la meteo en la zona, a ver si es que está lloviendo o algo. A ver. No, este no. A este. Y vamos a buscar Sankt Moritz. Quito las cámaras. Y en cuanto a meteo, bueno, de momento ahí no se ve que llueva. A ver el radar.
Sí, sí se ve que llueva. Llueve con truenos, rayos, truenos y de todo. Es justo la zona, no sé, debe ser de las pocas veces que la cabeza de carrera está con lluvia y los detrás no. Aquí lo tenemos. Y si ponemos las cámaras de la zona, veremos pues que efectivamente está lloviendo. De ahí que estamos viendo a Lars parado, quizás esperando a que pase esta primera fase de la lluvia y hacer un descenso por lo menos. Buah, esta es buenísima esta foto, porque es que casi se ve dónde está Lars, ¿no? Bueno, esto es San Moritz, el lago. No, Lars está más a la izquierda. Pero bueno, es una imagen que aclara mucho el panorama que tienen allí. Un tiempo de perros, que se dice en mi pueblo. Mientras que si vamos a la zona de no sé cómo se escribe a Courmayeur. Bueno, da igual. Voy a Martigny. O mejor, a Chamonix. Chamonix. Aquí. ¿Dónde está? Aquí. Ellos están al otro lado de Chamonix. Aquí dice que ahora está así el cielo. Entonces en el lado de Chamonix, no, sí. A ver. No, es en nuestro lado. Y la cámara, fijaos dónde está. Joder. Pues, no sé, es mirando a Chamonix, de hecho, ¿no? Me parece, o quizás hacia aquí. Bueno, pues ahí el cielo se ve bien. Esta otra... Bueno, el cielo se ve bien, sí, muy bien, de hecho, diría yo. Bueno, me comunican que hay muchos parapentes volando en Passy. Vamos a ver dónde está Passy para que nos hagamos una idea. Passy. Aquí lo tenemos. Pero claro, hay que conseguir escapar de allá primero. Bueno, Passy está bastante lejos de la zona, pero hay que conseguir escapar de aquí. A ver, Matín se ha despegado. Todavía no. Y mientras está llegando Ondra al mismo sitio. O sí, se ha despegado, ¿no? Sí, parece que se ha despegado. Voy a quitar el track de Sebran para que no nos moleste momentáneamente. Y a ver qué se hace. Mientras vemos lo que hace Matín, me ausento un par de minutos. Y os lo dejo ahí en el X Contest. Un momentito.
Aquí estoy. Aunque no me he ido mucho. Bueno, total que aquí tenemos a Martín, de momento intentando remontar. No ha tenido la suerte que ha tenido Sibran, que ha pillado un canicazo tremendo, que le ha sacado hasta la quinta puñeta enseguida. A ver si pueden volar juntos Martín y Ondra, que es lo deseable, por supuesto. Está intentando hablar Martín por radio, creo. Bueno, ahí lo tenemos. A ver si hay algún momento que... No sé. Supongo que está haciendo ladera en la costilla esta o haciendo lo que pueda. Quizás las condiciones sean muy duras, ¿eh? No sabría decirlo. El track es muy irregular, pero casi seguro que hace un viento importante. Aunque aquí diga 7 por hora de sur, no me lo creo. Está en buen sitio para trincar, ¿eh? Si el viento es suroeste, que es lo que habíamos visto así. Voy a activar su track otra vez para que lo veamos. Aquí veis cómo había salido él con un misil, ha hecho pim pam pum y ala, ya está a la estratosfera. Y aquí ha subido 300 metros en línea recta, ha girado y aquí ya tenía 4000 en esta puntita de aquí arriba, que bueno, lo veis en la gráfica de abajo, ahí, como estaba altísimo. Y ahora pues estamos sin track de Sibran desde hace un buen rato, 17 minutos, espero que no suponga un problema de seguridad, pero lo podemos saber yendo al live tracking que no me gusta, porque ahí sí pilla las posiciones que tiene el InReach, y lo vamos a ver un poco. Tengo una mosca cojonera por aquí. A ver. El Edge. Vamos al Edge. Y lo voy a tener que abrir de nuevo porque ya sé que esto no va a funcionar. Porque va mucho rato ahí abierto solo. Y cuando lleva mucho rato abierto solo, se fastidia. Así de fácil. Aquí ya sabemos que están en lluvia. Buena lluvia, más fuerte. Que para todo, claro, para todo. Al que está preparado para despegar, no ha podido despegar. ¿Qué pasa con esto? Que Kriegel, que va por el suelo, pues se ha puesto primero de la carrera. Está a 1700 y Lars está a 2400. Pero Kriegel es líder de la X-Alp a 266 kilómetros de llegar a la meta. Ahí tenemos este tramo largo de entre las dos balizas que podía mirar en la web cuánto es la distancia, pero mira, lo vamos a calcular aquí en línea recta, grosso modo. Pues ahí tenemos 128 kilómetros aproximadamente entre estas dos balizas. Claro, si siguen teniendo mal tiempo, lo de llegar hoy a Lermos va a ser que no. Son las 4 menos 20 en la X-Alp y en mi casa. Entonces eso lo tiene complicado. Bueno, yo quería ir a ver a quitar todos y voy a ir abajo a ver si tenemos alguna información de Sibran. Aquí está. Martín y Selim. Los 4 con los que tengo centrada la carrera últimamente. Pues bueno, su último punto es este. Igualmente voy a ver, tenemos otra fuente de datos diferente. Que la voy a... No os la he enseñado otros días, pero bueno, hoy sí la voy a enseñar. Total, tampoco pasa nada por enseñarla. Me salgo del Edge. Edge que no os había cambiado. Una vez más, la he liado. Bueno, vale. Bueno, pues ahora me salgo del Edge que no había salido. Ahora sí. Y vamos a ver un dato que hay aquí, que es el Pilot Finder de la X-Alp. No habéis visto la contraseña super secreta. Y vamos a ver Sibran, que sale como All. FGH, NED, perdón, aquí. El último punto que tenemos oficial es de las 15:22, hace 20 minutos. Ah, pues vaya, pensaba que íbamos a ver el de la derecha del todo. Este
que no sé ya ni lo que son. 15.32. Bueno, ese es más reciente. 15.32 tenemos un punto. Aquí no hay nada. A ver este punto, ¿dónde está? Lo de aquí, vemos en Google Maps dónde está. Ahora, bueno, pues el mismo sitio. Ah, pues posiblemente en el camino. Tiene toda la pinta que ha tenido que aterrizar en la senda, en el camino, y que lo va a hacer andando porque me imagino que el viento que hay es bastante fuerte. Vale, pues hecho. Por aquí vemos a Martín. Espera, esto estaba sin actualizar, perdón. Voy a quitar esto para no liar. A ver cómo le va. Si puedo remontar. De momento no consigue remontar, parece. No sé si ha aterrizado. Esto tiene pinta de haber aterrizado aquí. Y este es Ondra. ¿Ondra ha volado? No sé lo que pasa. No tengo ni idea. Bueno, esperemos tener información pronto porque tengo cierto mosqueo con esto, la verdad. Y más aún ver que Ondra está en el mismo sitio. Bueno, espero que no sea nada y que podamos ver pronto a Martina es lo que ocurre. Vale, vamos a esperar a ver qué ocurre, a tener información. Estoy conectado con el equipo y en cuanto ellos sepan algo, yo sabré algo. Uf, ya veo que por estas zonas el viento es brutal, ahora mismo. 38-45 de norte al otro lado de la ladera, ¿eh? Hace 3 minutos y a 2100 metros de altura. Uf. Mira, Sebran ya sale al otro lado del esto. En fin, pues es lo que tenemos. Vale, pues mira, voy a poner los vídeos, mientras sabemos qué pasa, voy a poner los vídeos tradicionales de Marcus Anders y de Damian Lacas. Son, como siempre, 2 pedazos de vídeos. Ya sabemos que estos nunca fallan. Los pongo seguiditos, como el paso doble. Da wieder zurück, dass ein Auto vielleicht irgendwo da vorne irgendwo positioniert ist. Ja, ich bringe sie erst unten an Airspace, dass man da ein bisschen die thermische Aktivität und dann gehen sie vor. 2 words about the day. Let's start. Yeah, good luck. There's Petit Saint-Bernard, cloud base 3,400, just turning 10. I'm flying since 30 minutes, so fingers crossed to fly fast to the Alps without mistakes. Hello, hello.
maximaler Wind ist ca. 10 km/h aus Nordost. Die Talwindsysteme sind schon ein bisschen an mit auf ca. 10 bis 15 km/h. Philip, we have a table inside. Yeah, but you just clean all the camper. Everything is super nice and clean. Yeah, but now we can't eat inside. Because we are the problem. This is actually fake news. They are the best supporters ever. We are on our way back down to get as close as possible to Le Deux Alpes and from there take a cable car and get up. Pauline to support Marcus. So Pauline and Kevin are at Les Deux Alpes and waiting for Marcus, and they checked out the landing and top landing places there. Yeah. Okay, so we're going up La Chaussure. Probably he makes it over the ridge and glides down to the next valley, then we're here just for fun. Wind-Updates geben. Wind. Glaubst du, ich kann auf dem Spitz westlich von Les Deux Alpes landen? Ah ja. Wo es das gibt, im geheimen Vorrat. Wir gehen noch fliegen. Scheinbar. Ich weiß nicht, wird es ein bisschen nass. Here were several big thunderstorms and I top landed and hiked here. Some others flew, some others are still going up flying and it's raining. And there's a storm just 5 kilometers north of us. It was really tricky to fly at some points, so I'm happy that I made it to here.
continuer là, je pense bien. On l'a passé, du bon plan. C'est bon ça. Et c'est allumé comme pas possible. On se concentre, il y a une grosse ligne devant. Et on va rebondir sur la crête devant là. Les Alpes, là-bas. C'est l'heure de manger. Des cajous, des M&M's, des boules coco et des boules chocolat. Trop bien. Ça, c'est du curry. Et Tobias, et il y a Tim un peu plus loin là, et il y a beaucoup d'ombre, mais la bonne nouvelle c'est qu'il n'y aura pas d'orage. Il va falloir naviguer entre les zones d'ombre là pour passer en Maurienne et après en parenthèse encore. Soit ça remonte là, soit on pose en bas. On peut passer la crête qui est derrière moi là, 2650. On avait 40 km de retard ce matin. Et on était, je sais pas, 10 ou 11e. Et là, on doit être, je sais pas, 4 ou 5, j'ai pas regardé. C'est jusqu'au bout et j'avais la crête là, comme ça, à droite là. Je pense que j'avais la voile à hauteur de crête. Et je me faisais matraquer, ça descendait, mais ça portait encore, tu vois. Mais j'ai pas pu faire ça. Or not, here I come. Or not. Flamboyant temper, just toss that ham in the frying pan like spam. Get done when
Bueno, os dejo hasta dentro de un momento. Vuelvo enseguida. Vuelvo enseguida hacia el puerto, ¿vale?
Bueno, aquí estamos de vuelta. Bueno, ya habéis visto en el vídeo, Martín aterrizado al lado de la carretera. Y bueno, pues eso, ha tenido que aterrizar. Las condiciones son muy fuertes, el viento es muy fuerte. Y bueno, ha decidido que no está el horno para bollos y tal. Además, ha roto algún cordino, no sé, al despegar, por lo visto. Pero bueno. Así que nada, pues para abajo y a patear. Mientras Ondra, otra vez se separa la película, ¿eh? Ondra lo tenemos aquí a 2400, que ha salido directamente para afuera. No ha hecho como Sebran, ¿no? De ir por la costilla para arriba al quinto pino. Y bueno, pues ya está. Es lo que hay. Y Sebran sí que ha podido salir volando. Lo tenemos ahora a 3100. Debe haber mucho viento por aquí, por lo que ahora os enseñaré las balizas. Da un poco de miedito, la verdad, el panorama. Pero bueno, él consigue seguir, lo cual está muy bien para él, por supuesto. La previsión es de viento fuerte, pero se ha escapado del agujero, que ya es algo. Ahora a Matil le toca patear, por supuesto, para arriba hasta el puerto. Una vez que llegue allí, pues ya veremos lo que hace, ya se decidirá. Pero lo que sí tenían claro es que aquí no estaba el horno para bollos. Así que ya lo has visto en el track, directamente se ha bajado y ha aterrizado. Debajo justo del esto, a una altura de 1600. Pero en el camino. El camino que le lleva ya en la carretera, vaya. Que le lleva, bueno, le lleva aquí mismo la carretera. Y de ahí, pues bueno, va por aquí a la izquierda y tal y cual. Y hasta donde llegue esta carretera. Que luego enlazará. Qué chulada es lo del glaciar, es flipante. Y luego, pues eso. Por este carril, por este camino, para arriba, para el puerto. Tiene buena subida, pues son 2500 metros el puerto, pero bueno. Nada que no pueda afrontar, está claro. Bueno, pues esto es lo que ha pasado con Martín este rato. Al final, lo dicho, le adelanta de momento Ondra. Os recuerdo el gesto que ha tenido el equipo de Martín con Ondra, que Ondra no tenía el equipo de la ferrata, equipo obligatorio para hacer la ferrata, y le han prestado un equipo. Así que enhorabuena al equipo por la deportividad, una pasada. Bueno, vamos a ver un poco cómo están las cosas. Voy a cambiar de navegador. Esto se actualizará ahora. Un momentito. Bueno, y aquí tenemos a Ondra. A ver si esto se actualiza. Ah, bueno, aquí está actualizado. Martín se ve claramente cómo se ha bajado. No ha hecho falta ni barrenar, ¿eh? Uy, creo que estoy en... Iba a ponerlo en 3D, pero estoy en el esto. El X-Contest. Pero bueno, ya ves que no hay barrena. Aquí. Sí que ha hecho un intento de hacer ladera o algo. Y pues está claro que ha dicho, uff, para tu culo, demasiado. Así que para abajo. Y a Ondra, pues aquí lo tenemos. Seguramente con condiciones, mira, aquí pone 27 por hora de suroeste. Bueno, de la izquierda, o de mi izquierda, mejor dicho, de nuestra izquierda. Veremos cómo le va. Espero que le vaya bien. Pero sin pasarse, ¿eh? Mientras, Sebran otra vez ha escapado. Muy bien, el tío tiene una tenacidad de la leche. Sebran, recordemos que ha volado todo esto, todo lo que ha volado hoy y ha pateado hoy, todo ha sido con el equipo de ferrata encima. Supongo. No va a ser que lo ha hecho sin equipo de ferrata, que es obligatorio. Por el que el equipo Martín ha hecho un esfuerzo muy grande, ¿no? Para poder estar todos ahí, llevarle el equipo, etcétera.
para poder acompañarle y demás. Bueno, pues luego veremos cómo sigue esta historia, o igual no, porque igual yo ya a la tarde ya no estoy. En cuanto a la meteo, tengo el radar activado y por aquí pues no hay mucho problema. Mientras que hacia allí pues sí que hay bastante problema. Va a tener que estar el comité jurado de la carrera fino hoy, me parece, con las penalizaciones. Mucho trabajo. Mucho trabajo. ¿Cómo van los primeros? Voy a quitar un poco. Bueno, primero vamos a verlo con radar para que veamos cómo está el patio. Aquí está Simon yendo a la zona esta que está cayendo la del pulpo. Kriegel aquí no tiene datos. Bueno, voy a poner el otro navegador. El otro esto, el Bernard. Ah, bueno, hablaba de vientos. Vientos también. Bueno, pues vamos a la zona donde están estos. Si la encuentro. Estoy un poco espeso. A ver. ¿Dónde estamos? Uf, qué despistado estoy aquí, por fin. Joder, me estaba equivocando de valle. Bueno, pues aquí, por ejemplo, en esta baliza tenemos 35-43 hace 3 minutos a una altitud de... A ver si se carga. No veo las curvas de nivel. Vamos. Voy a darle una actualización, que yo creo que eso está un poco frito. Bueno, se ha cargado, pero tampoco nos mejora mucho. Bueno, pues esta es la de 2000, 2100, 2200. A 2200 este es el panorama que tiene. Esa baliza, ventarrón, en ese lado de la sierra. Él está al otro lado, ellos están al otro lado de la sierra, separadillos bastante, pero bueno, mucho menos viento no creo que haya. Mira, Ondra ya está a 3000. Ahí lo vemos. Ha remontado... a ver si es en línea recta. A ver, voy a quitar esto. Bueno, ya no sé lo que estoy hablando. Ah, sí, he venido aquí para ver a los primeros y me he entretenido con los últimos. Venía a ver las balizas, tal. No veo muchas más. Bueno, por aquí no hay mucho viento por esta zona, ¿eh? 717. ¿Dónde está? Mira, aquí, que es donde está este, Shribran Warren, hay solo 717. Hace 13 minutos. O sea que, bueno, no sé si está solaventado, no sé, no tengo ni idea de cómo está esta zona, ¿eh? Pero tampoco parece un drama. Aquí sí que hay más. 1837. Y aquí arriba a 2500, 18622, que tampoco es un drama. Bueno, decía, quería ver los primeros. Voy a quitar un poco los espacios aéreos que me ponen enfermo. En cualquier caso, digo, espacios aéreos, Xalps, Airspaces, aquí está. Decía que los primeros, bueno, aquí está cayendo un montón. Vaya mega tormenta, ¿no? Esta vez a los que van de la mitad hacia arriba. Bueno, pues aquí tenemos Kriegel va primero.
Overrunner, segundo. Lars ahora va tercero, pero está en vuelo. Entiendo que aquí, a ver, esto se hace cuánto, hace un minuto en vuelo o no, porque pone, a ver, si va por un camino. No sé, va demasiado siguiendo un camino. Esto no es en vuelo, no. Esto es en tierra, por mucho que le dé vuelo. No hay... ¿Esto será el viento de verdad? ¿60 por hora? Porque claro, esta es una buena razón para bajarse Lars. El huracán que tiene aquí, que supongo de la tormenta. Bueno, está bajando a pata. Una pena para Lars, me cago en 10, que estaba destacadillo. Ha subido aposta por volar y le ha salido mal. Pero bueno, aquí tenemos a Kriegel corriendo a 9-10 por hora hacia otra tormenta. Esto va en mi favor porque si esto va así, mañana no terminan. Y bueno, en general tienen muy mal tiempo. Lo que no han tenido en toda la XA lo están teniendo ahora. Al menos aquí en esta parte de la carrera. Y por detrás, a ver si hay alguien que puede volar. Con Canel. Parece que sí. Ah, está haciendo el trayecto entre una baliza y la otra. Me imagino que ahí no lloverá. O que lloverá tampoco, que la organización considera que no es peligroso. Pero tiene que ser muy poco eso, ¿eh? Remy Burdel está en vuelo. Y no sé si está escapando del mal tiempo o buscando zona por la que meterse. Luego estos, pues nada, a pata. Tanguy, Nicolas Heiniger, Frederick, Tommy. Aquí está cayendo muchísima agua, muchísima. David Sasudeli. Y por aquí todavía es volable. Aquí es donde vemos David que va con Marcos Sanders. Y aquí, pues eso, estos están volando, el viento es razonable, 9-15, nada, ningún problema. Jean de Violet está pateando, está a 3000 en este puerto, en este collado a 3000, que me imagino que volará en cualquier momento ahí, si se puede volar, claro. Tiene pinta de que sí, o igual está esperando a que se vaya la tormenta, porque a ver la evolución de la tormenta, si se ve hacia dónde se mueve. Uf, de noroeste a sureste parece. Sí, no pinta muy bien. Mira, en Zermatt, por ejemplo, los vientos que tenemos son de ventarrón. Claro, igual es relacionado con la tormenta y tal. En las cumbres, pues no hay tanto viento. A 3100. En estas no hay tanto viento. Pues nada, aquí tenemos a Yurai, Ondra, que ya está a 3500. Un tipo que sabe volar con mucho viento. Está acostumbradísimo a 3700. Lo ha hecho muy bien, se ha escapado a este lado. Y bueno, pues a ver. Claro, quizás haya visto que todos los que van por lo que comentaba antes, ¿no? Los que van por aquí van bastante decentemente. Igual lo que pretende es pasar a este lado. Bueno, ya tiene altura para pasar si quiere. Y bueno, ya veremos a ver cómo evoluciona. Hoy es un día para tipos duros, ¿no? Parece. Muy duros. Lo que sí tiene Ondra aquí como complicación es el espacio aéreo que hay en esta zona, en Bourg-Saint-Maurice, que es donde hemos visto que le han penalizado a Demian Lacasse en esa zona por pasar por él, según nos han dicho ayer. O sea, por pasar por él ayer, por el espacio aéreo. Y nada, pues en general, bueno, aquí también vemos que el viento está potentillo, que era la previsión, ¿eh? De vientos fuertecillos. Más aún por la tarde. Son las 4:30. Y bueno, a todo esto, Céline está, a ver, haciendo, me imagino, la ferrata, ¿no? Sí. Está haciendo la ferrata para subir ahí al despegue o a la baliza, mejor dicho. Y Martín ya lo tenemos en marcha. Parece, a ver. No, todavía no, todavía no.
Bueno, pues esta es la situación que tenemos en la carrera. Poca gente volando y dentro de un rato parece que menos gente aún. Me ha dado un mensajito, por eso voy a silenciar un momento. Pues nada, Ondra, mira, ¿ves lo que decía? Ondra no ha salido por aquí, ha salido por este otro lado, que parece un poquito más resguardado del viento norte fuerte. Y lo mismo, Sebran, pues ya está viniendo a esta zona también. Ahí vemos su track. Porque parece, bueno, primero porque tiene una restricción aquí. Y segundo porque está más resort. Bueno, ahora Patín va... Hoy Patín. Patín se va a ir con Aner a patear, relajarse un poquito. Y al refugio Elisabetta me dice que no sé dónde está. Esa es la táctica que van a hacer ahora. Bueno, pues ahí tenemos, Ondra se ha escapado. Y Sebran está por allí también. La meteo es de vientos fuertes, en contra además. Y de lluvia no parece que haya. Pues eso, la cosa estaba un poco paradilla. Voy a ver si tenía yo alguna cosa que poner. Esto lo he puesto. A ver si hay algo nuevo por aquí. Mira. Esto es de... Esto es un poco viejo ya, creo. A ver. No tengo sonido porque aquí. No sé si es de la mañana o de la tarde. I just couldn't make it over a pass yesterday evening to fly here to Chiavenna, so I decided to stay and sleep in agriturismo next to a beautiful lake. So bueno, es de esta mañana, pero dice que durmió como señor en agriturismo. Nice lunch there and even a shower, a warm shower, and a swim in the lake, and quite long sleep. So that was quite good. But then when I landed here, I realized that my supporters, they were worrying about me, and they were already like starting to search for me. Because my inReach didn't send position, so I had no signal at all up on this on this mountain hut. But I thought, yeah, my night was quite good, exciting. I didn't really had some issues. I just couldn't make it over a pass yesterday evening to fly here to Chiavenna. So I decided to stay and sleep in agriturismo next to a beautiful lake. So that was... Yeah, we walk up to the Kolnotar. It's a high mountain pass. And the trail is really difficult to find. Damia is on the way now. I'm looking. I will ask him after what he say. It's not easy, this trail. But after we was lucky, there was no clouds. The flight down to Chiavenna was nice, efficient, but now there is a 45-kilometer hike to St. Moritz. I don't know, it's flyable. Bueno, esto es cuando estaba a 45 kilómetros de St. Moritz. Well, I landed o sea que in a valley. A ver si hago un reel por ahí que no sea mío, personal. Bueno, ya volveré. Bueno, mira aquí negro. No había visto todavía las indicaciones en negro.
50-60 por hora de viento por esta zona hacia Martigny. Qué librada, ¿no? Qué librada que hemos podido pasar todo esto volando. Bueno, en el otro lado, hacia aquí, pero volando. O sea que, bien. Mira, ya se ha puesto en marcha Matín, 4 por hora. Y pues ya veremos a dónde va. Pero creo que ya... a ver, no sé si tenía algo más para poneros de vídeos. Creo que ha cumplido todo con todo el día. Sí. Bueno, pues yo creo que ya voy a cortar aquí la transmisión de hoy. Ha sido día de muchas emociones. He conectado a la mañana pronto porque es que estaba el día muy interesante. Ah, bueno, espera, voy a hacer una cosa antes de cerrar. Venga, voy a hacer una cosita que se me olvida siempre. El Campeonato de España, no para 20. Manga de 78 kilómetros y como siempre llego tarde. Es que acaban siempre muy pronto. Son las 5 menos 20 y ya han terminado hace una hora. Total, venga, ya que he venido, vamos a verlo un poco. Campeón de la manga, Sergi Claret. Casi con todos los puntos, pero es que Fran López, que le bastaba ser segundo para ganar el campeonato. Fran López, nuevo campeón de España. Enhorabuena, Fran. No me estás oyendo porque estarás por ahí, pero pues eso. Bueno, y digo lo de nuevo campeón de España, os lo voy a enseñar. Además de decirlo, os lo voy a enseñar. Aquí está la clasificación. Final, bueno, final no porque es provisional, pero bueno, la de la última manga. Ha habido 6 mangas, nada menos. Un pedazo de campeonato de España. Menos la primera, el domingo pasado. Todas las demás se han volado. Un Boitaul. O sea que enhorabuena a la organización, enhorabuena a los pilotos porque, bueno. Y enhorabuena sobre todo a Fran López, nuevo campeón de España, volando la montaña. Segundo, Marcelo, lo tenemos aquí a pocos puntos, a pesar de un día cagar, pero es lo que tiene la fórmula de descarte, pues que te quita las cagadas. Tercero, Luis Martín Iturbe, alias Iturbe a secas. Cuarto, Félix. Quinto, Francis Reina, Sergi Claret, Roger Pifarré y Dan Girdea. Y noveno, Marcos. Marcos, que recordemos que este es su primer año con Vela CCC de competición. Y en la primera competición que hizo de la Copa del Mundo, bueno, la Precopa del Mundo, ganó en Pegalajar hace unos meses, un par de meses. Y luego Boris, etcétera. Bueno, total que un gran campeonato. Que se salda pues con estos resultados y con este nuevo campeón de España, Fran, un tío más majo que las pesetas. La manga ha sido una manga de 78 kilómetros con despegue en Boí, aquí, baliza en el Corronco, bueno, al lado del Corronco, luego se han tenido que volver un poco al oeste, volver hacia atrás, o sea, un poco por el valle, la zona del valle, para luego salirse mucho hacia la zona de, a ver, bueno, ¿esto qué es? Vilanova y eso, el Collado de Saúl, que lo conocéis muchos, Benasque, ya sé, a Castejón, vaya, al lado de Castejón. Después de Castejón, un poquito hacia cerca del despegue, pero más atrás. Ya vemos que hay un montón de pilotos todavía en marcha. Y para hacer el gol, otra vez en la zona del despegue. Supongo, porque me estoy liando, a ver, el tramo final no lo veo. Pim pam. Aquí, eso es. El tiempo aquí y el gol en el aterrizaje del propio Boita, de Barruera. Así que bueno, pues otra bonita manga. Hay pilotos que dicen que las mangas más bonitas de su vida, a una de esta semana. Y lo dicho, el nuevo campeón de España, Fran. A ver si alcanzo a ver el primero de una categoría que no sea la de competición. Aquí parece, pero no es español, es portugués, Carlos Alberto Fernández. Y que para el campeonato de España, primer español, tampoco. Rafa Rosa. Rafa Rosa, que será campeón de la clase D de la Serial y de la clase de velas Sport. Las dos. O sea, con una vela D, si no me equivoco. No, ¿qué digo? Me estoy liando. Perdón. Sí, no, de España, sí.
Creo que será campeón de España de las dos categorías. A continuación iría Javi García Contreras y Jaime Martínez, que estos ya sí que llevan velas D. Y el resto, bueno, falta gente por llegar y esto ya se ve. Bueno, en fin, que eso. Esta es esta clasificación. Y todo esto sería imbécil que lo he contado sin que lo veáis otra vez. ¡Oh! ¡Qué asco! Y como no estaba mirando el chat, pues no he hecho ni caso a los avisos. Bueno, aquí tenéis la web. Si hay interés, la pongo en el chat por si alguien quiere ver la clasificación, que me pega una párrafada enorme sin imágenes. Bueno, normal. Pues eso, Fran, campeón de España. Es el resumen de todo lo que he dicho. Y esta ha sido la manga. La podéis ver en Volando. Entráis a Volando, le dais a eventos y ahí llegaréis al Campeonato de España. La nueva plataforma de seguimiento que tenemos en España ahora. Currando mucho para hacer que se vaya perfecto. Bueno, pues ahora sí, ahora me piro. Mañana no estaré, intentaré estar a la tarde viendo lo que pasa y bueno, pues ya está. Gracias a todos por haber estado hoy otra vez y por aguantarme. Así que nada, hasta luego, hasta luego. I can't think of any other race like the Red Bull X Alps. There's nothing really comparable with anything else out there. Physically, mentally, it takes so much. You're hiking 5,000 meters in a day or running a marathon a day. I was thinking I will never do this again, I think, because it's too tough. These athletes who are taking part, they really are the world's best. They're making quite often life and death decisions while flying. The flying is incredibly technical. The terrain is very demanding, very high peaks, very low valleys. A roller coaster ride every day. Yeah, it's amazing. This race, I think, has become so much more advanced every year. It becomes more competitive, it becomes faster, it becomes harder.